con Rafael Nieto y Eduardo García Serrano. Buenos días España, buenos días españoles, muy bienvenidos todos a este espacio, Buenos días España, de la Inter, del Grupo Intereconomía, que a diario, de lunes a viernes, desde las 7 en punto de la mañana y hasta las 12 del mediodía, realizamos Fernando Ballesteros, María Mera, Rafa Nieto, Miguel Barderas, en el control central de realización, y a las 8 pues se suma a este equipazo un servidor de todos ustedes, Eduardo García Serrano, para ya de la mano de María Mera, Fernando Ballesteros y Miguel Barderas, pues darles los cuatro juntos el último repaso a la actualidad nacional e internacional, hasta las 8:30. Y a partir de las 8:30, la tertulia. El gato de la mañana, hoy con el concurso de Josep María Francás, del doctor Jesús Poveda y de Fernando Hernández Valls, periodista de lainformación.com. Y la noticia política pues está en el ágape que los socialistas celebraron ayer en Madrid. La gran protagonista política del fin de semana ha sido la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, quien bajo el lema 100% PSOE anunciaba ayer en Madrid que concurrirá a las primarias a la Secretaría para que su partido vuelva a ganar, para retornar a los tiempos de las victorias de González y Zapatero. Tengo el orgullo, el honor de anunciar mi candidatura a la Secretaría General del PSOE. Gracias, compañeras y compañeros. La andaluza dijo sentirse feliz por tener ese orgullo y ese honor a liderar el partido. Unas palabras, como escuchábamos, muy aplaudidas por los 4.000 asistentes al recinto ferial de IFEMA donde se celebraba el acto. Díaz añadió que el suyo es un proyecto colectivo y que sola no es capaz de hacer lo que necesita el partido, por lo que pide la ayuda de toda la formación para que el PSOE vuelva a liderar un proyecto que se haga cargo de España. Es un proyecto colectivo, que sola no soy capaz de hacer lo que necesito, toda la ayuda del partido. Y os pido la ayuda para que el PSOE vuelva a liderar un proyecto que se haga cargo de España. También se refirió al proceso en el que compite con el exsecretario general Pedro Sánchez y con el exlendakari Patxi López para pedir limpieza y reiteraba que su objetivo es volver a dirigir un partido que sea capaz de ganar elecciones. Me presento porque quiero que haya ilusión de ganar y quiero que volvamos a las victorias que nos dieron Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Quiero que este partido vuelva a ganar. ¡Claro que sí! Díaz explicó las líneas maestras de su proyecto, en el que defiende un PSOE autónomo y lo hizo apoyada por pesos pesados del partido. Antes de su intervención asistió al acto sentada en primera fila entre los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. El encargado de presentar a Díaz fue Eduardo Madina, que irónicamente fue el rival en las primarias de 2014 de la apuesta del andaluza, su ahora contrincante Pedro Sánchez. Además de González y Zapatero, respaldaron a Díaz en el anuncio de su candidatura importantes socialistas como Alfredo Pérez Rubalcaba, Alfonso Guerra, José Bono o Karma Chacón. También han mostrado abiertamente su apoyo los presidentes autonómicos de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, o el aragonés Javier Lambán. Para todos ellos tuvo Díaz palabras y halagos, incluidos el presidente de Asturias, y de la gestora, Javier Fernández, o la balear Francina Armengol, que apoya la candidatura de Patxi López. Javier Fernández, por su neutralidad, no estuvo, por cierto, presente en este acto. La líder andaluza recordaba que a veteranos como a González, a Alfredo Pérez Rubalcaba o Rodríguez Zapatero los llaman para pedirle consejo incluso quienes no son del partido. Con más motivo lo ha de hacer ella. Desde ayer Susana Díaz y su equipo van a recorrer todos los rincones de este país, agrupación por agrupación, para pedir el voto. Lo hará con un objetivo: ser la primera secretaria general del PSOE en sus 140 años de historia. Entre los presentes ayer en el acto, como decíamos, se encontraba Felipe González, quien insistía en que la tarea de todos los candidatos es unir al partido. Cuando le preguntaron si votará a Díaz, respondía de esta forma.
La tarea de todos los candidatos es unir al partido. Es la primera invitación que recibo a la presentación de un candidato y se lo agradezco a Susana. Aquí estoy. A José Luis Rodríguez Zapatero lo que más le une a Susana Díaz es la expectativa de volver a ganar al PP. Decidiendo elegir un líder que nos lleve a ganar las elecciones. Sobre todo lo que más une es la expectativa de que el partido recupera, de que el partido puede ganar a Rajoy y al PP. Eso es lo que más une. También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, está convencido de que Díaz sabe ganar elecciones al Partido Popular frente a Pedro Sánchez, que ha perdido en 2 ocasiones. El presidente de Aragón, Javier Lambán, cree que es la persona más indicada para liderar el PSOE en un momento en el que el partido está desnortado. Lo mismo opina José Bono, otro histórico socialista, quien piensa que muchos en el partido piensan diferente, pero convergen en el apoyo a Díaz, porque ven en ella a alguien capaz de ganar elecciones. Muchas gentes que no estamos de acuerdo en otras cosas, sí que estamos de acuerdo en que Susana es la que le puede ganar al PP. Y la exministra socialista Carme Chacón señalaba que España merece una mujer al frente del gobierno y también al frente de su partido y, por tanto, va a apoyar a Díaz. Pues nada, ese es el gran secreto. España merece una mujer al frente del gobierno. Merece una persona preparada, sea hombre o mujer, da lo mismo. Y mientras esto ocurría en Madrid, en Burjasot, en la provincia de Valencia, Pedro Sánchez, también candidato a la Secretaría General del PSOE, afirmaba que el cambio en el partido no vendrá de dirigentes que nos hablan desde arriba, sino desde los que nos hablan al mismo nivel y tienen en cuenta la voluntad de las bases. Sánchez recalcó en una intervención ante unas 3.000 personas que llenaron el polideportivo de Burjasot que solo hay 2 opciones para el PSOE, y esas 2 opciones son la del siglo XX y la abstención a Mariano Rajoy, o la del XXI y un partido de izquierdas creíble y autónomo. El partido está ante una encrucijada de que habrá muchos candidatos, pero aquí, en estas primarias, solamente hay 2 opciones: el PSOE del siglo XX o el PSOE del siglo XXI. ¿El PSOE de la abstención a Rajoy o el PSOE que quiere la militancia y los votantes del Partido Socialista? Es partidario Sánchez de debatir con intensidad, pero dejando claro que los socialistas no son sus rivales y que los adversarios están fuera y son el PP y los sistemas económicos que lo sostienen. Para el PSOE reclama que vuelva a ser el partido de la gente joven que luche contra la corrupción y las puertas giratorias. Y el ex Lehendakari, Pachi López, hacía un llamamiento a los socialistas a dejar atrás las peleas de barrio y pedía a la gestora del partido que organice debates abiertos a la militancia entre él y los otros 2 candidatos, Pedro Sánchez y Susana Díaz, a los que emplaza a contrastar propuestas. Lo reclamaba en un encuentro con militantes en el municipio cántabro de Torrelavega, en el que él también, expresidente del Congreso de los Diputados, se felicitó y consideró una buena noticia que el terreno esté ya clarificado y se conozcan ya a todos los candidatos tras meses de rumores, de especulaciones y de sí pero no. Por eso López cree que ahora es el momento de que se pongan en marcha los mecanismos para que se pueda debatir. Que habilite espacios en que los 3 candidatos, Susana, Pedro y yo mismo, podamos encontrarnos y contrastar nuestras propuestas. Basta ya de reproches anónimos en las redes. Basta ya de enfrentarnos a unos socialistas contra otros. Su discurso estuvo lleno de alusiones a Díaz. Dice López que frente a quienes apuestan en la campaña por grandes mítines, la movilización de autobuses y grandes arropes del aparato, él prefiere una conversación con aquellos militantes que a su juicio son mayoría, que no quieren el choque de trenes, y volvió a insistir en que el PSOE necesita un secretario general a jornada completa y con dedicación exclusiva. No podemos permitirnos el lujo de tener un secretario, una secretaria general a medio jornada. Gestionar este tiempo en el PSOE requiere dedicación absoluta. En su caso, se compromete a trabajar en ello 25 horas al día, porque cada día que pasa se ve, dice, con más confianza para conseguir un PSOE autónomo, ganador, sin complejos y que no sea ni sostén del PP ni acompañante de Podemos. Dejamos el PSOE y hablamos del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ayer en la clausura del Congreso Regional del PP catalán cargó contra el separatismo y aquellos extremistas más antidemocráticos que gobiernan en Cataluña y que lo hacen por la responsabilidad de algunos que han abandonado la moderación y los que han querido como aliados. Frente a ellos propone recuperar las instituciones para que vuelvan a estar al servicio de todos los catalanes y no solo del independentismo. Rajoy recordaba la responsabilidad de los dirigentes políticos de gobernar para todos, sea cual sea la composición del Parlamento, y viendo que se saltan las leyes, promete que no va a abandonar a los catalanes
y se compromete a estar más presente en su día a día. Un día después del aniversario del Tratado de Roma, que constituyó la Unión Europea, y de la firma de una nueva declaración por los 27 representantes de los Estados miembros, Rajoy recordaba que esta forma de hacer política de los separatistas es ir contra uno de los principios básicos europeos, en referencia al Estado de Derecho, que implica el sometimiento de todos a la ley. Y sobre el referéndum separatista, lo tiene así de claro. Solamente he visto el derecho de autodeterminación escrito en 3 constituciones. La de la antigua Unión Soviética, dice usted, la de la antigua Yugoslavia y la de Etiopía. La ley y la democracia, añadía, son inseparables y por eso los dirigentes políticos no pueden saltarse la ley a la torera ni negarse a cumplir las sentencias de los tribunales y desafiar continuamente todas las resoluciones de la justicia. Además, tras recordar que está dispuesto a hablar de todo menos de saltarse la ley, criticó la ausencia de Carles Puigdemont de la última conferencia de presidentes. Y no hay que dejar nunca la silla vacía. La obligación de un gobernante es acudir siempre allí donde se discute lo que afecta a los ciudadanos. Sobre el futuro de su gobierno es optimista y descarta la convocatoria de nuevas elecciones. Hay que pactar, hay que acordar, no puedes llevar a cabo la totalidad de tu programa, evidentemente no puedes renunciar a aquello que constituye la esencia de su ser, pero soy optimista. Javier García Albiol ha sido nombrado presidente del PP en Cataluña en ese congreso que clausuraba Mariano Rajoy, y en Baleares el exconsellero y diputado autonómico Biel Company era también elegido presidente del PP regional con 5.306 votos, cifra que supone el apoyo del 71,82% de los afiliados en el 15º Congreso Regional del partido en el archipiélago. La candidatura encabezada por el expresidente José Ramón Bauza obtuvo 2.010 votos, el 27,21%. En su primera intervención como presidente del PP de Baleares, Biel Company aseguraba que quiere sumar voluntades y no restar y que su objetivo es fortalecer el partido para ganar las elecciones autonómicas de 2019. Aquí cabemos todos y nadie es imprescindible. Todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Olvidando las diferencias, las pequeñas diferencias que tenemos a veces dentro de nuestro partido, ahora es el momento de potenciar las cosas en las que estamos de acuerdo. PP y PSOE han apremiado este fin de semana a Ciudadanos por la situación política en Murcia. En principio, el partido de Albert Rivera ha decidido no apoyar la moción de censura presentada por los socialistas y el PP le presiona para que espere a la resolución judicial sobre el presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, que declaró como imputado por corrupción. Hoy se cumple el plazo que le había dado Ciudadanos al PP antes de presentar una moción de censura en Murcia, y ayer el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, advertía a populares y socialistas de que la solución para la grave crisis institucional de la región no es el intercambio de poltronas entre los viejos partidos, sino un presidente limpio del PP. Con la corrupción, dice Villegas, no vale ni la paciencia ni el inmovilismo, solo vale la determinación. Por eso al PP le pide que actúe. Al PSOE también le manda un mensaje, y es que no les van a dar el poder. Creemos que el Partido Socialista se ha precipitado, que le han podido las ganas de coger la poltrona. La solución para Murcia es o un presidente limpio, pudiendo retomar el pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos, o si no, que los murcianos hablen en las urnas. Además, recordaba que si esta moción de censura no saliera hasta el próximo año, no será posible volver a presentar una nueva. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y los consejeros del ramo de las comunidades autónomas y portavoces de grupos parlamentarios celebran un debate monográfico sobre el Pacto Social y Político por la Educación en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. La reunión arrancará al mediodía con la comparecencia del ministro y va a continuar con las intervenciones de los responsables de educación autonómicos y de los senadores que lo soliciten, con el objetivo de incorporar su diagnóstico del sistema educativo y sus aportaciones de cara al futuro pacto que se está negociando en la subcomisión del Congreso de los Diputados. El debate educativo continuará a lo largo de la semana, con la comparecencia mañana del exministro José Ignacio Ver en la subcomisión del Congreso a petición de Unidos Podemos, cuyos portavoces le van a preguntar todo lo que no hay que hacer para tener éxito con el pacto educativo. El también embajador de España ante la OCDE acude por deseo propio a la Cámara Baja, que trabaja en un acuerdo cuyas bases servirán al Gobierno para cambiar su ley por otra. Asimismo, el jueves, Méndez de Vigo volverá a reunirse con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación. Sucesos. 2 personas, una mujer de 46 años y su hijo de 22, han fallecido en una vivienda ubicada en la calle de la Presa,
en Cangas del Narcea. Hasta la vivienda se desplazaron el médico y la ambulancia de la zona y fue este quien localizó los dos cuerpos sin vida. De inmediato se movilizó al jefe de bomberos de la zona suroccidental del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y a 7 efectivos del Parque de Cangués. Aunque inicialmente no se detectó nada, en una segunda medición los bomberos detectaron en la vivienda de los fallecidos una pequeña concentración de monóxido de carbono y procedieron a apagar la cocina de carbón retirando los rescoldos que había en ella. Un vehículo kamikaze entró ayer en Melilla a toda velocidad por la frontera de Farhana con 6 inmigrantes a bordo. El coche fue abandonado y el conductor huyó, mientras un policía nacional resultó herido leve al intentar evitar la entrada del automóvil. La Policía Nacional y la Guardia Civil que custodian el puesto fronterizo entre Melilla y Marruecos, viéndolo venir, intentaron cerrar las puertas, pero no les dio tiempo. La portavoz gubernamental subrayaba que los agentes tuvieron que apartarse para no ser arrollados. Los 6 inmigrantes fueron puestos a disposición de la Policía Nacional para su reseña en aplicación de la Ley de Extranjería. Son las 8:16 de la mañana, 7:16 en las Islas Canarias. Nos vamos a publicidad y a la vuelta aquí en Buenos Días España, en la Inter del Grupo Intereconomía, abriremos ya nuestra página de información internacional. Con Eduardo García Serrano. Pues vamos ya con esa página de internacional, aquí en Buenos Días España, en la Inter del Grupo Intereconomía. El primer test de este año electoral en Alemania ha arrojado una clara victoria de la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU, de Angela Merkel, frente al Partido Socialdemócrata, el SPD, de Martin Schulz. Los comicios del pequeño estado federado de Sarre, de apenas 1 millón de habitantes, acaparan una gran atención mediática por su carácter simbólico. Se trata del arranque de un superaño electoral en Alemania, con elecciones en otros 2 estados federados antes de los comicios generales del 24 de septiembre. Es de gran importancia, por lo tanto, empezar con buen pie la carrera a la Cancillería, tanto para Merkel, que aspira a un 4º mandato, como para el líder del SPD, Martin Schulz, que en solo un par de meses ha insuflado grandes esperanzas a una formación deprimida hasta situar a su partido en las encuestas a niveles similares a la CDU en intención de voto. Un efecto Schulz que, a tenor de lo visto en el Sarre, no ha sido suficiente para arrebatar la presidencia del Estado a la candidata conservadora Annegret Kramp-Karrenbauer. El CDU obtuvo un 40,1% de los votos desde el 35,2% que alcanzó en la última elección en Sarre en el 2012. El SPD descendió a un 30,1% desde el 30,6%. Los verdes no alcanzaron el umbral de un 5% de los votos necesarios para entrar en la Asamblea Estatal. Antes de la elección, los sondeos apuntaban a la posible formación de una alianza entre el SPD, el partido de extrema izquierda Link, y los ecologistas del Partido Verde, o incluso una coalición totalmente roja si los verdes no lograban votos suficientes. El agresor del ataque de Londres del pasado miércoles, Khalid Massoud, actuó solo y no hay información que sugiera que haya más complots terroristas, según ha informado la policía inglesa. Un responsable policial subrayó la importancia de averiguar si Massoud actuó inspirado por propaganda terrorista, aunque afirma que es posible que nunca podamos entender por qué lo hizo. De los heridos, 14 permanecen hospitalizados, de los que 2 están en estado crítico y otro con heridas graves. El autor del atentado de Londres, cuyo nombre de nacimiento era Adrian Russell Ajao, era británico de 52 años, nacido en el condado de Kent, en el sureste de Inglaterra. El agresor tenía un historial delictivo y antecedentes penales por agresión violenta y posesión de armas. Estados Unidos ha informado de que esta semana efectuó un ataque aéreo en Afganistán que mató a Qari Yassin, un líder de la red Al-Qaeda responsable de la muerte de docenas de víctimas inocentes, incluidos 2 soldados norteamericanos. El bombardeo tuvo lugar el pasado 19 de marzo en la provincia afgana de Paldikka. Yassin, un terrorista de la ciudad pakistaní de Balochistan, que tenía lazos con el grupo Tehrik-Talibán Pakistán, había tramado múltiples ataques terroristas. El Pentágono atribuye al fallecido el atentado del 20 de septiembre de 2008 contra el Hotel Marriott de Islamabad, que acabó con la vida de docenas de personas inocentes, entre ellas los militares estadounidenses Rodolfo Rodríguez y Matthew O'Brien. Yassin también fue responsable del ataque de 2009 contra un autobús en el que viajaba el equipo de cricket de Sri Lanka en Lahore, en Pakistán. Una acción que se saldó con 6 policías y 2 civiles muertos, así como 6 miembros del Combinado Nacional heridos. El líder opositor y candidato a la presidencia de Rusia, Alexei Navalny,
ha sido detenido en el centro de Moscú, donde se celebraba un mitin no autorizado, en el marco de una jornada nacional de protesta contra la corrupción. Pese a que las autoridades moscovitas habían advertido de que el mitin era ilegal, varios miles de personas se congregaron en la céntrica Plaza Pushkin en medio de un gran despliegue policial. El líder opositor afirma que el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, ha acumulado un imperio con activos tanto dentro como fuera del país mediante fundaciones benéficas dirigidas por familiares y personas de su más absoluta confianza. En su opinión, Medvedev es el hombre más corrupto de Rusia. Los mítines contra la corrupción ya se han celebrado en varias ciudades donde tampoco contaban con permiso de las autoridades. El gobierno de Turquía ha convocado al embajador suizo en Ankara para expresarle una protesta oficial por la manifestación que tuvo lugar el sábado en Berna contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en la que se desplegó una pancarta que las autoridades turcas consideran ofensiva. El sábado Ankara ya había citado a la encargada de negocios suiza, dado que el embajador no se encontraba en la capital turca en ese momento. El Ministerio Suizo de Exteriores ha confirmado la medida tomada por Ankara en respuesta a una manifestación autorizada en Berna en la que había símbolos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. El gobierno turco define como organización terrorista separatista a la guerrilla kurda del PKK. Ankara también ha expresado su indignación por una pancarta desplegada en la manifestación en la que se podía ver al presidente turco apuntado por una pistola y el eslogan «Mata o matad a Erdogan con sus propias armas». Un total de 1.190 inmigrantes han sido rescatados en las últimas horas cuando viajaban en 7 embarcaciones en el canal de Sicilia, en su intento de llegar a Italia. Sí, la Guardia Costera italiana, que coordina las operaciones de rescate en el Mediterráneo central, explicó que los 7 salvamentos han sido efectuados por los barcos Aquarius y Prudence, con los que operan Médicos Sin Fronteras. La ONG comunicó en su cuenta en la red social Twitter que una de las mujeres que encontraron en una lancha neumática ya desfallecida murió a bordo del barco. Los inmigrantes viajaban la mayoría en lanchas neumáticas en las que caben entre 120 y 140 personas y también localizaron una barcaza de madera con 412 inmigrantes a bordo. Según la Organización Internacional de las Migraciones, en lo que va de año han llegado a las costas europeas 25.170 personas, el 80% de estas a Italia. El primer ministro marroquí, Saadettin Othmani, ha anunciado que el próximo Ejecutivo estará formado por una coalición gubernamental de 6 partidos políticos representados en el Parlamento. En una rueda de prensa celebrada en la sede del islamista Partido Justicia y Desarrollo, el primer ministro recién designado por el rey Mohamed VI ponía así fin a una situación de bloqueo que ha durado 5 meses debido a anteriores desacuerdos entre los potenciales aliados. Los partidos que forman la coalición gubernamental son los 4 que estaban en la anterior mayoría gubernamental: PJD, Reagrupamiento Nacional de Independientes, Movimiento Popular y Partido del Progreso y Socialismo. Carrie Lam, antigua número 2 de Hong Kong y favorita del régimen comunista chino, ha ganado las elecciones a la jefatura de gobierno en las que solo un exclusivo comité formado por 1.194 personas tiene derecho a voto. Lam sumó 777 votos, 177 por encima de los 600 requeridos para ganar la votación, y se impuso a sus 2 rivales, el exsecretario de Finanzas John Tsang con 365 votos y que partía como favorito de los ciudadanos, y el juez retirado Wu Wok-hin con solo 21 apoyos. Las elecciones celebradas en el centro de convenciones de Hong Kong congregaron a las afueras del recinto a más de un centenar de manifestantes que protestaron contra el restrictivo sistema electoral por el que solo pueden elegir al jefe del Ejecutivo un 0,02% de los 5 millones de ciudadanos con derecho a voto. Y en el ámbito económico tenemos que señalar en Buenos Días España que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido no dar marcha atrás en las reformas económicas emprendidas por su Ejecutivo para poder salir del agujero de la crisis y llegar al año 2020 con 20 millones de españoles trabajando. En la clausura del 14º Congreso Autonómico del PP de Cataluña, Rajoy remarcaba que 2 de sus principales prioridades son el crecimiento económico y la creación de empleo, tras destacar que España es hoy el país con mayor crecimiento económico de las grandes de la Unión Europea. Aseguraba que si en 2017 el país actúa con sentido común, va a tener un crecimiento económico importante. Rajoy recordaba que en la crisis se perdió casi el 10% del PIB español, pero este año será posible recuperar ese PIB perdido a lo largo de 5 ejercicios durísimos. Son las 8:27 de la mañana, 7:27 en las Islas Canarias. Ponemos punto final a nuestro tiempo de información en Buenos Días España. Vamos a un bloque publicitario y ya saben, no se nos vayan. A la vuelta
Una vez finalizado nuestro tiempo de información, dará comienzo el tiempo de análisis, la tertulia, el gato de la mañana, hoy con el concurso de José María Francás, del doctor Jesús Poveda y de Fernando Hernández Valls. Soy Nati Mistral. La salud no tiene precio. Por eso le recomiendo a mi dentista de siempre, el doctor García Nieto. Como dice Nati, la confianza de ir a tu dentista de siempre. Doctor García Nieto, médico, dentista y cirujano. Consultas Jorge Juan 83 91 578 1311. ¿Acúfenos? ¿Pitidos en los oídos? Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias. ¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926 4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Lo natural es tu salud. Con el Dr. Márquez estará todos los días de 11 a 12 de la mañana en Radio Inter para atender en directo todas las consultas. El Dr. Márquez es médico especialista en medicina de familia. Recuerda, si quieres cuidar bien tu salud, haz tus consultas en directo al Dr. Márquez todos los días de 11 a 12 de la mañana en Lo natural es tu salud. ¿Tienes dificultades a la hora de hablar en público? ¿Te gustaría poder hablar con convicción y seguridad? El Club de Amigos de Intereconomía te ofrece en exclusiva el curso de oratoria y habilidades de comunicación. Mejora tu verbalización, sé directo en tu mensaje, siéntete relajado y convincente. En nuestra vida cotidiana como en la profesional, necesitamos la mayor eficacia en la transmisión de nuestras ideas. Apúntate ya en el 91 616 2464 o en club@intereconomia.eu. Lo natural es tu salud. Con el Dr. Márquez estará todos los días de 11 a 12 de la mañana en Radio Inter para atender en directo todas las consultas. El Dr. Márquez es médico especialista en medicina de familia. Recuerda, si quieres cuidar bien tu salud, haz tus consultas en directo al Dr. Márquez todos los días de 11 a 12 de la mañana en Lo natural es tu salud. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Eduardo García Serrano. Ocho y 31 minutos de la mañana, 7:31 en las Islas Canarias. Acabamos de finalizar, si es que acaba usted de incorporarse a nuestro espacio, a Buenos Días España. Acabamos de finalizar a las 7:30 nuestro tiempo de información. Y pasadas las 8:30, como cada día, da comienzo el tiempo de análisis. La tertulia, el gato de la mañana. Nos sintonizan ustedes, lo saben bien, a través de nuestras frecuencias de radio, onda media, frecuencia modulada, por supuesto a través de internet y simultáneamente por la tele, por Intereconomía Televisión, nuestra señal de televisión. Hoy conforman la mesa de tertulia Fernando Hernández Valls, redactor político de lainformación.com, que no imagino, estoy absolutamente seguro que viene cargadísimo de información respecto de ese ágape que rodeó ayer a Susana Díaz en Madrid, con toda la vieja guardia del Partido Socialista, pues arropándola.
Tirios y troyanos, o sea, desde Felipe González hasta el inconcebible Zapatero, que inconcebiblemente sigue políticamente vivo, después de haber sido, sin duda de ningún género, y esto es un dato rigurosamente histórico, el peor presidente del gobierno que ha padecido este país desde los tiempos de Fernando VII hasta nuestros días. O sea, no ha habido nadie, y miren ustedes que los ha habido malos, ¿eh? Bueno, pues no ha habido nadie tan malo, tan nefasto para este país como José Luis Rodríguez Zapatero. Y desde hace casi 300 años, no llega aún, pero casi 300 años, fíjense lo que hemos tenido en este país. Bueno, pues el peor de todos, Zapatero, y sigue vivo políticamente hablando. Yo biológicamente le deseo que llegue a los 150 años, que críe a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos. Pero políticamente, hombre. Bueno, pues ahí estaba, arropando a Susana Díaz. Pero bueno, ya hablaremos, Fernando, porque supongo que traes la mochila cargadita de información. Buenos días, lo primero, pero no solo eso, sino que le puso como ejemplo Susana Díaz, le dijo y enumeró una serie de leyes que aprobaron. Claro, a lo mejor se olvidó del 135 de la Constitución, que tanto daño hizo al PSOE. Pero bueno, luego hablamos tranquilamente con Francas, que también. Mi queridísimo y fraterno Josep María Francas, biólogo y periodista de esta casa. ¿Qué tal, Josep María? Bien, este fin de semana más ha habido paz deportiva, ¿no? Sí, hemos tenido ahí. No podemos pincharnos ni siquiera en eso. El uno al otro. Nada, el vikingo al culé y del culé al vikingo. Nada, bien. Bien, ¿no? Tranquilidad. Sí. Hombre, ha sido un fin de semana susanista. Sí. A mí me sigue asombrando una cosa, de todos modos, porque en algún post acto que he visto grandes periodistas españoles llamar a Susana Díez, me sigue impresionando el nivel. Hay muchísimos, es verdad. Sí, que lo sé. Pero sería bueno que hicieran el pequeño esfuerzo, porque no es muy complicado, y quedas un poco mal si ya la que es la lideresa de hecho o de facto de derecho pronto del PSOE te equivocas en un apellido. Pero en fin, la vida si lo hacen por ignorancia, como bien apunta Josep María Francas, malo. Y si lo hacen, como yo me temo que lo hacen muchos, a mala leche, por tratar de desdeñar a la persona a través de la confusión de su apellido, peor, porque jugar con los apellidos de la gente, con el nombre de la gente, es sencillamente mezquino. Es lo mismo que esta mañana que me he vuelto a quedar yo asombrado en una cadena concreta, porque yo para mañana, antes de venir aquí, en fin, me corro todas las cadenas posibles y habidas y por haber. ¿Tú también sales a correr por las mañanas los lunes? Informativo, ¿no? Entonces siguen hablando de que en Murcia el presidente está imputado. Y yo sigo diciendo, pero ¿no se han enterado de que desde el año 2015 la palabra imputado no tiene valor jurídico, no existe? Pues no. Es más, el último tuit de Rivera, vuelve a poner la palabra imputado. O sea, ya tampoco sé si es por ignorancia. Telediario, ¿no? Investigado, queridos amigos. Sí, pero además que imputado se divide en dos etapas, con lo cual no tiene nada que ver la una con la otra. Entonces están usando imputado para que parezca que es la segunda etapa, supongo, porque está en la primera. Entonces yo estas cosas me cuesta entender, como nadie, en fin, dedica, creo que son 3 minutos a leer el texto, porque me es clarísimo. Bueno, pues sí, da lo mismo. En la ley de refundación. Ya decía esta semana pasada Pablo Iglesias que para opinar no hace falta leer. Sí, eso es verdad que lo dijo. Sí, no. Basta, sí, fue muy interesante. Que si hiciera falta leer, pues no podríamos opinar de nada. Fíjense ustedes el nivel, Sí. Si hiciera falta leer, no podríamos opinar de nada. Sí, eso marca su nivel. Sí. Es el Rincón del Vago. La célebre página de internet, El Rincón del Vago. O sea, ¿para qué voy a tomarme la molestia de leer, de estudiar, de informarme, si el derecho a la opinión es más sagrado que el derecho a la vida en España? Y no estoy ironizando. No estoy ironizando. Bueno, cuidado, así es ironizando. El derecho a la opinión de algunos. Es más interesante que el derecho a la vida de casi todos. Y mi no menos entrañable doctor Jesús Poveda, mi psiquiatra, profesor de esta disciplina, de esta especialidad médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.
Don Jesús, queridísimo amigo, muy buenos días. Muy buenos España. días. Y como muy bien sabes, me encanta decir buenos días España, sobre todo los lunes por la mañana a las 8:30, animando al personal, porque mira que hemos pasado un fin de semana bonito, con el famoso 25 de marzo, que casualmente es justamente 9 meses antes del día de Navidad. Tú fíjate lo que son las cosas, la importancia de la vida misma en el ser humano, que 9 meses antes estar celebrando la encarnación y luego ya viene el día de Navidad. Así que para mí un fin de semana precioso, con independencia de lluvias, malos tiempos, pero siempre un buen día de la vida. Bueno, esto es la primavera, ¿no? En el Corte Inglés, claro, porque la chupa que me ha caído esta mañana viniendo para aquí en moto. Estas generaciones tan jovencitas, pues desgraciadamente para ellos no han conocido la primavera y el otoño. ¿Otoño? ¿Es esto? Si es que hasta la ropa, había 4 estaciones de ropa. ¡Claro! Mira, no a la gente rica, porque no sé qué son eso, pero la gente normal tenía... Como tu familia y la mía, españolitos de infantería, claro, clase media. Mi padre tenía el traje de entretiempo. Claro. Traje de entretiempo. Que normalmente serían 3 más bien. Para ¿no? primavera y para otoño. Sí, que era una cosa más finita, pero que abrigaba. Pero cuidado, con la coña, porque se te podía morir a los 60. Además, en Madrid hay una frase que a mí me encanta, que a veces hay un viento, ¿no?, que no apaga un candil, pero mata a una vieja, ¿no? O sea, que es como esa corriente. La célebre esquina de la Telefónica. Que allí, cuando sopla el Guadarrama, no apaga un candil, pero mata a un hombre. Eso es. Pues en Madrid, cuidadín, sí. Pero eso sí, estamos empezando a tener unos atardeceres con el cambio de hora, que yo ayer estaba al helado, ¿no? Un efecto así como... Pero las mañanas son criminales, al menos la de hoy. Y sin embargo, a la hora que salgo yo de casa hace menos frío. Ah, no, puede ser, sí. Yo cuando salgo de casa a las 6:30 de la mañana... Que hoy eran las 5:30. Hacía fresquete. Ahora hace frío. Bueno, la calma, claro. Al amanecer se renueva. Bueno, caballeros, pues vamos a meterle mano a Susana Díaz, quiero decir. Entiéndaseme, por Dios bendito, que las feministas están permanentemente en guardia y con el cuchillo entre los dientes a ver lo que decimos. Vamos a meterle mano sin motivo, imagínate cómo les des. Al guateque que se montó ayer Susana Díaz en IFEMA, que le montaron a Susana Díaz 6.000 personas. Un partido de fútbol femenino, como el que disputaron ayer el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao, las chicas, 10.000. Tiene más aforo, 6.000 personas. En el partido, dicen, más importante de España en cuanto a su antigüedad y a su veteranía. 6.000 personas, Susana, que no te engañen, tampoco es para tirar cohetes. No es para tirar cohetes. Objetivamente no es para tirar cohetes. No es para tirar cohetes. Habría que saber que 6.000 eran. Bueno, pues según ellos eran cargos la mayoría. Pero claro, esto... O sea, a los que les va la tostada. Claro, se juega la tostada. Ahora tiene 2 lecturas, que van porque comen o que van porque representan. La venta que se hizo es que van porque representan. Pues si les parece, mis queridos contertulios, vamos a escuchar una serie de cortes de audio de lo que ayer sucedió en este ágape en IFEMA, en Madrid, y después le cederemos la palabra, por supuesto que sí, a Fernando Hernández Valls, que es el hombre que más información trae respecto a este guateque que le dieron a Susana Díaz y que contó con la vieja guardia del Partido Socialista. Bueno, esto era lo que decía Susana Díaz anunciando que se presenta a la Secretaría General del partido. Y lo anunciaba como si fuera una cosa ex novo. Como una sorpresa. Sí. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Queridos compañeros, ¡sorpresa! Lo sabíamos todos. Bueno, pues ella lo anunció como si fuera eso, como si los 6.000 que hubiera allí fueran 6.000 turistas despistados que no sabían lo que iba a pasar. Escuchen. Tengo el orgullo, el honor de anunciar mi candidatura a la Secretaría General del PSOE. Gracias, compañeras y compañeros. Bueno, a renglón seguido decía que ¿y para qué me presento? Se hacía esta profunda reflexión. Bueno, pues para que el PSOE vuelva a ganar. Susana primero decía que para ayudar y después vamos a empalmar los 2 cortes, querido Joaquín, para que el PSOE vuelva a ganar,
que ya va siendo hora, algunos socialistas. Es un proyecto colectivo, que sola no soy capaz de hacer lo que necesito toda la ayuda del partido. Y os pido la ayuda para que el PSOE vuelva a liderar un proyecto que se haga cargo de España. Me presento porque quiero que haya ilusión de ganar y quiero que volvamos a las victorias que nos dieron Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Quiero que este partido vuelva a ganar. ¡Claro que sí! Pero ¿por qué hay que gritar como si estuvieras en la galería superior de una corrala, de un patio de vecindad? Gritándole a las vecindongas que están en el patio que te hagan los mandados y que te traigan el pan. Ya que... Bueno, y escuchen, porque esto tiene miga, ¿eh? Escuchen ustedes al viejo macho alfa del Partido Socialista, a Felipe González, que no se mojaba, ¿eh? Estaba allí, pero cuando le preguntaron si votará por Susana Díaz, escuchen con mucha atención cómo respondía y lo que respondía. La tarea de todos los candidatos es unir al partido. Es la primera invitación que recibo a la presentación de un candidato y se lo agradezco a Susana. Aquí estoy. O sea que si le invita Sánchez o le invita López, allí que van, ¿no? Si tú me dices ven... Perico de los palotes, pues hubiera ido también. Ya, Felipe. Lo que pasa es que tiene más conchas que un galápago. Bueno, siempre yo creo que hay gente que huele un poco el poder y le gusta estar cerca del poder. Y si va a llegar de la mano de Díaz, desde luego que parece que más de la mano de Díaz, que no de Díez, que de Sánchez o de López, ¿no? Bueno, y ahora vamos a escuchar a lo peor que ha parido España, puesto que el Partido Socialista de momento sigue siendo un partido, aunque solo sea nominalmente español, lo peor que ha parido España en casi 300 años, que es José Luis Rodríguez Zapatero, y que dice que lo que a él le une a Susana Díaz es la expectativa de ganar. Decidiendo elegir un líder que nos lleve a ganar las elecciones. Sobre todo lo que más une es la expectativa de que el partido recupera, de que el partido puede ganar a Rajoy y al PP. Eso es lo que más une. Y ahora vamos con los que se tendrán que batir el cobre en las primarias con Susana Díaz. Pedro Sánchez, que ayer también se dio un guateque, hablando de encrucijada y de algo muy inteligente por su parte. O sea, es un profundo analista. En fin, Julián Besteiro, apártate, que sube Pedro Sánchez. Su gran reflexión es que hay un PSOE del siglo XX y otro del siglo XXI. El partido está ante una encrucijada, de que habrá muchos candidatos, pero aquí, en estas primarias, solamente hay dos opciones: el PSOE del siglo XX o el PSOE del siglo XXI. El PSOE de la abstención a Rajoy o el PSOE que quiere la militancia y los votantes del Partido Socialista. No, o el PSOE del Frente Popular con Podemos y los separatismos, que es lo que querías tú. Y Pachi, que estuvo en Torrelavega, en Santander, en un sitio pequeñito, para que... Esto es una vieja táctica y técnica de comunicación. Reunámonos en un sitio pequeñito para que, por pequeño que sea el aforo, parezca que somos muchos, los que estamos ahí apelotonados. Bueno, pues Pachi hablaba de debates con los otros militantes y pedía con los otros candidatos y pedía al partido que se abriese en este sentido. Que habilite espacios en que los tres candidatos, Susana, Pedro y yo mismo, podamos encontrarnos y contrastar nuestras propuestas. Basta ya de reproches anónimos en las redes. Basta ya de enfrentarnos a unos socialistas contra otros. Y luego se acaba de relucir esa mentalidad suya de estas últimas semanas. ¿Ustedes se acuerdan de aquella publicación que se llama La Codorniz? Divertidísima. De mucho nivel, ¿eh? De muchísimo nivel. Que tenía una sección que se llamaba La Oficina Siniestra. ¿Te acuerdas? La Oficina Siniestra, sí. Bueno, pues acaba de relucir su mentalidad de jefe de personal de la Oficina Siniestra, porque está con el mantra de que el secretario general tiene que ser a tiempo completo. Tiene que ser a dedicación plena.
que no se puede ocupar de otros menesteres en el partido. Lo hice porque Susana está ahí estamos. Pachi López, el jefe de la oficina siniestra del Partido Socialista, jefe personal. No podemos permitirnos el lujo de tener un secretario, una secretaria general a medio jornada. Gestionar este tiempo en el PSOE requiere dedicación absoluta. Bueno, don Fernando Hernández Valls. Bueno, yo estuve muy pendiente del acto de Susana ayer y hay que explicar primero por qué se monta este acto, ¿no? Este acto no se monta para que Susana se presente, todo el mundo lo sabíamos desde hace semanas que Susana se iba a presentar. Este acto se monta para hacer una demostración de fuerza contra Sánchez. Hay mucho miedo a Sánchez. Se llama exprofeso a todos los popes del socialismo, a Felipe, a Zapatero, a Rubalcaba. Fíjate, lo de Rubalcaba es muy curioso. Rubalcaba es amigo íntimo de Rodolfo Ares, un poquito menos de Pachi López. Rubalcaba, si por él fuera, apoyaría a Pachi López. Pero se le llama para que apoye a Susana y es la primera vez que Rubalcaba da la cara por Susana. 2. ¿Quién estaba ahí? Que decía Francas. Bueno, es evidente que se fletaron buses totalmente gratuitos para quien quisiera venir. A mí me recordaba esto a la época de Franco cuando... Bienvenido, Mr. Marshall. Se fletaban autobuses, ¿no? Fue algo parecido. Allí, bueno, si echas un vistazo, había mucho cargo intermedio, mucho alcalde, mucho... Sí, secretario provincial, regional, etcétera. No te digo yo que no hubiera militantes, pero sí había mucha gente de los paniaguados, ¿no? De los que cobran del partido o por ser del partido. 3. Que estos grandes hombres del socialismo den la cara por Susana, yo creo que no le suma. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la militancia del PSOE está más escorada a la izquierda que el votante del PSOE. El militante del PSOE es más radical, es más cercano a Podemos, se puede decir, ¿no? El militante, dices. El militante, el que paga su cuota, el que lleva a lo mejor 20 años afiliado, su abuelo estuvo afiliado porque tal, bueno, pues eso es más radical. Ese es rojo, no es socialdemócrata. Correcto. Ese militante ve a Felipe González como el señorito del IBEX, este que va a las reuniones y decide, este que con el grupo Prisa ha hecho a Sánchez. El grueso de los militantes ve a Felipe así. El grueso de militantes ve que el PSOE se empezó a joder, con perdón, después de que Zapatero aprobara el artículo 135, modificar el artículo 135 para alegrar, digamos, a la Unión Europea, ¿no? Déficit, acordaros. Sí, sí. Que se manifiesten con ella tal, ¿suma o resta? Yo creo que resta, que no le suma nada. Otro dato importante, ¿quién pagó lo de ayer? Ese es el dinero. No, la gran pregunta, sí, allí, bueno, hay algunos periodistas que estamos investigando cuánto costó alquilar ese salón, y no un salón, había dos, porque gente se quedó fuera. Y se habilitó uno accesorio. Esa macro pantalla de grandes dimensiones que me recuerda a la de Pedro Sánchez, acuérdate cuando se presentó con la bandera española. Con la bandera de España al fondo. Sí. Eso cuesta una pasta, la megafonía cuesta una pasta y las gradas supletorias cuestan una pasta. Bueno, hay gente investigando quién pagó eso. Si te das cuenta, el acto de Pedro Sánchez en Valencia fue bastante modesto, se ve simplemente la luz que había en el pabellón de Valencia, y congregó a la mitad de gente que había en el IFEMA, sin apenas esfuerzo. Ya te digo yo que Pedro Sánchez está preparando un macroacto en Madrid para comparar, ¿no? Para ver quién tiene más poderío. Y la quinta conclusión que saco de esto es que Pachi López está fuera totalmente. Está fuera de juego. Sí, ya hay rumores de que tira la toalla y se posiciona al lado de Susana Díaz. Y eso es lo que veo. Y luego los sondeos. Es muy importante los sondeos que están saliendo. Si te das cuenta, se pregunta a votantes del PSOE, ¿no? El PSOE se recupera, se pregunta a votantes. Aquí lo que se decide es la militancia. ¿Ganará Susana Díaz? Pues bueno, hay gente que dice que no suma ni un apoyo. Sí es cierto que el PSOE obtuvo los peores resultados con Pedro Sánchez, pero es que Susana tampoco está para tirar cohetes en Andalucía. Susana ahora mismo sería superada por el PP y por Podemos. Sí. Es decir, no lo sé. Yo veo muchas dudas y veo un mes y medio muy emocionante y muy igualado. Ya hay filtrándose cosas, ya hay intentos de filtraciones contra Pedro Sánchez, cosas sucias de su anterior etapa. Ya pasó cuando intentó formar gobierno, acuérdate, en enero, febrero, marzo, se intentaron filtrar varias cosas y bueno, va a haber un poco de guerra sucia en los próximos meses. Ya te digo, el próximo acto de Pedro en Madrid va a dar una muestra también de poderío y reivindicar la militancia. Muy importante, por cierto, el mensaje que intentó transmitir ayer Susana: este es el PSOE ganador y este es el que yo estoy detrás. El otro es el perdedor, el que perdió y el que tuvo 89 diputados.
Josep María. No, yo abundaría en lo que acabamos de oír, pero en fin, con una distinción que es muy importante, que es que ese acto, ¿para qué se monta? Que está bien explicado para qué se monta, pero sobre todo lo que se monta es para que se vea quién está con Susana Díaz. Y la última frase tuya es clarísima. Lo que pretenden enseñar es que la gente del PSOE que gana está con Susana y los que no ganan no están con Susana, cosa que objetivamente sí pasó ya al final. De hecho, los que montan la revolución son los que ganan y los que están con Pedro Sánchez con el no es no, es los que pierden, los que no le ganan un 15% de votación. Eso es muy importante porque es el único mensaje que se pretendía dar ayer, es aquí está el PSOE que gana, es el único mensaje. De cara a unas generales, hombre, yo creo que no nos engañemos, no. Hombre, hay que animar al PSOE porque la posibilidad de que gane unas generales ahora mismo, más que remota, es casi un milagro. Pero fundamentalmente aquí hay que ir a unas primarias. Y en las primarias del PSOE, a pesar de lo que hay gente que se cree, solo vota el militante. Y el militante es un señor absolutamente controlado por su sede. Absolutamente controlado por el aparato, absolutamente controlado por su secretario general. Ya sea un barrio, ya sea una ciudad grande, ya sea un pueblo pequeño. Entonces lo que se pretende ayer es explicarle a Pedro Sánchez, una vez más, que el aparato está con Susana y que no se va a equivocar. O sea, va a ganar Susana. No tengáis ninguna duda. Si hace falta, con lo que haga falta. Si no hace falta, sin que haga falta nada. Pero con lo que haga falta. O sea, está claro quién va a ganar. O sea, que si hay que trastear el puchero, por decirlo, no tengas ninguna duda. Se trasteará el puchero. No tengas ninguna duda. La han trasteado todos. De hecho, la portada del que tiene el aparato trastea lo que le da la gana, ¿no? Porque te pone problemas en todos lados. O sea, desde que me contaba Alberto, que se presentó en las anteriores, sí. Claro, ellos, como no entraba Susana, tenían menos fuerza, pero lo único que les dieron es una lista de sedes con un teléfono. Ni una cuenta abierta, ni un militante, ni nada. Una lista de sedes con un teléfono. Y en algunas zonas el teléfono gordo ya respondía no vengas. El gordo. Porque claro, ahí el teléfono de Andalucía, hay el teléfono de Cádiz, Huelva, Sevilla, tal, hay el teléfono de las ciudades de Cádiz, hay el teléfono de los barrios, ya no ligabas a este, ¿no? Sí, pero yo ahí tengo que discrepar, porque el hecho de que sean unas primarias bajo la fórmula un militante, un voto, es un peligro. Y lo estamos viendo. Es un peligro para quien quiera controlar las primarias, ¿eh? Lo estamos viendo. Te pongo el ejemplo de Baleares ayer. Baleares se presenta una persona que se llama Bouzá, una persona que se llama Company, arrasa Company, digamos, porque las primarias son incontrolables en principio. Sí, pero en un partido que no está acostumbrado a un militante, un voto. Es el PP, ¿eh? Sí, es cierto, pero el PP podría controlarlo mejor. El aparato apoya a un tío, pero es incontrolable. Es decir, yo creo que lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es controlar muy bien que no haya pucherazo en las sedes, con militantes, con apoderados, con representantes allí. Con interventores suyos. Claro, que no se levanten ni un minuto de la silla para que no en el tiempo que se levanten no le metan 200 votos. Sí, pero que pasan cosas insólitas. Yo te puedo contar, por ejemplo, que yo siendo concejal en un sitio, en mi localidad, no me dejaron votar porque no estaba apuntado. ¿Tú? Siendo concejal, ¿no? Siendo concejal no estabas apuntado. Siempre has sido un hombre sospechoso porque piensas y tienes autonomía. Claro. El sitio y ahora resulta que no esté en la lista. Pues es irreversible, porque claro, la lista... ¿Eso qué haces? Claro. Es hoy, no es ayer, ni pues protestar, entonces lo mirarán y pocos días después me dijeron hubo un error de transcripción. Y yo, María, hombre. Pues estos puede haber miles, porque en mi caso era evidente que alguien se iba a dar cuenta. Y que podría tener gente que no le gustara, pero un señor normal que ni va es muy complicado cuando es militantes. Otra cosa es simpatizantes. Salieron noticias la semana pasada que yo creo que era falsa, pero es igual no tanto, que decía que el 98% de la gente que seguía a Pedro Sánchez por Twitter no eran europeos. Sí, cierto. También es verdad que añadía la noticia en los últimos meses o algo así. Cierto. Nuevos seguidores. Los nuevos seguidores. Pero claro, es muy significativo, si es verdad eso, que estamos hablando de un señor que, sobre todo, le gusta mucho Podemos. Y tampoco nos engañemos que Podemos está metiendo gente en todo tipo de encuestas, votaciones y sedes del PSOE, ¿eh? Tampoco nos engañemos, porque eso sí que saben jugar a todo. Sí, y además eso nos lo ha contado nuestra queridísima Martu Garrote aquí a Josep María Francàs a fondo, lo ha contado en El Gato, en fin, o sea, Podemos lleva desde la famosa
tarde-noche de los cristales rotos en Ferraz y las pizzas a tutiplén, porque empezaron a llegar telepicheros. En la propia manifestación aquella era Podemos. Eran Podemos, eran podemitas que están infiltrados, y su objetivo es ese precisamente. Yo creo que ahora mismo, y acabo con eso, a ver, el entorno duro de Susana Díaz, más que miedo a no ganar las primarias, tiene miedo a que se le vayan los otros. O sea, lo que dudan es de que Pedro Sánchez sea capaz, él y sus muchachos, de someterse en un PSOE que no mande. Doctor Poveda. Yo hago una lectura bastante sencilla, en el sentido de fin de semana tranquilo, donde, bueno, pues ves o escuchas algunas noticias y sobre todo te quedas con imágenes, ¿no? A mí me ha hecho mucha gracia cómo de pronto Susana se viste de blanco, como una novia, se ilumina, como muy bien ha señalado Fernando, que me ha gustado mucho esa apreciación de ver los vatios que iluminan un acto u otro. Y ha aparecido rodeada de 11 ministros. A mí la verdad que la cifra 11 antes me gustaba por lo del fútbol y desde el 11M me pone tenso, ¿no? A mí ver a Rubalcaba cerca de alguien me pone tenso, ¿no? Ver a Felipe González me tensa, ¿no? Y luego, bueno, pues ver juntos también a Zapatero me parece sorprendente, ¿no? Entonces yo creo que es un acto de un fin de semana muy susanista, ¿no? Y bueno, de blanco, ¿no? A mí me hace gracia cuando de pronto pasó lo mismo con Pablo Iglesias, que iba con sus camisas de cuadros comprados en el Alcampo y no sé qué, y de pronto ya cuando empezó a acercarse al poder empezó a ponerse de blanco, ¿no? Me hace mucha gracia, ¿no? Luego... Y ahora con Americana. Sí. Y ahora Pedro, sí, el mismísimo Sánchez se ha puesto ahora la... No, y Iglesias. Iglesias incluso también se ha puesto la americana, ¿no? Respecto a Pedro Sánchez, pues me llama la atención una cosa tan simple, perdonad que sea tan simple, como el mechón que le ha salido en la frente, el mechón de canas, como le salió a Garzón cuando le pillaron. Es una cosa muy interesante, que es cuando de pronto aparece una situación de tensión, que de pronto te aparece ahí un mechón en la frente, porque él está tenso. Yo creo que Pedro Sánchez es un hombre con capacidad de pelear, es un tío que ha jugado al baloncesto. Y a mí la gente que ha hecho deporte y deportes de competición en grupo me parece que tienen ahí un cierto espíritu, y comparto con Fernando que el hombre es dentro de sus limitaciones y tal, pero es un tipo estratégico y está dispuesto a morir. Y un tío cuando está dispuesto a morir por algo, como la Secretaría General de un partido, está dispuesto a hacer cosas que son interesantes, ¿no? Que a Susana le arropa a todo el mundo, vale, no cabe la menor duda, ¿no? Pero que este hombre ha estado en el poder y quiere volver a ser secretario general, me parece que lo va a intentar, y lo va a intentar con fuerza, y yo espero que haya sorpresas interesantes, ¿no? Sí, o sea, no está el pescado vendido después del acto de ayer, ni mucho menos. No, y luego respecto a Pachi, pues a mí Pachi me parece que es un tío que lleva muchos años en la política, muchos, quizás solo ha hecho esto, por lo tanto sabe lo importante que es que un secretario general le dedique tiempo y esfuerzo, y no puedes estar de presidente allí y de presidente acá. Lo que pasa es que, claro, para Susana haber sido presidenta de Andalucía es el marchamo que le hace poderse presentar a una secretaría general, porque hay otros que no han sido presidentes de otros sitios, ¿no? Porque han llegado a lo mejor de una manera más Pedro Sánchez. Entonces, en cualquiera de los casos, yo hago una lectura muy interesante desde el fin de semana, donde, por un lado, hay 3 candidatos en el PSOE, mucho mejor que en el PP cuando el dedo de Aznar nombró a Rajoy. O sea, a mí aquello lo detesto, me acuerdo además perfectamente cuando escuché esa noticia. Prefiero que haya una sana pelea, y en eso comparto con Pachi López. Vamos a debatir ideas, ¿no? Ahora mismo no se están debatiendo ideas, se están debatiendo amigos, intereses, imágenes, bueno, ideas, ¿no? Entonces yo en ese aspecto felicito al PSOE, o sea, qué bien que haya 3 candidatos por la Secretaría General, ¿no? Y desde luego que a mí me parece que el juego democrático en una democracia es que haya candidatos, ¿no? Y me parece que es muy importante que al menos la imagen que yo he visto en el Palacio de Congresos de Madrid con Susana es una vieja guardia, muy vieja. O sea, he visto a un Felipe González muy viejo, he visto a la gente muy vieja, ¿no? Y gente joven, y Susana Díaz, por lo que éramos o no, es una chica joven que dice que quiere ganar. Pues qué bien, ¿no? Rápidamente, José María, antes de la publicidad. Por lo que decía Fernando, el acto de ayer podría restar si fuera un tema electoral de elecciones, pero estamos hablando de primarias, y unas primarias suma. O sea, la gente en el PSOE le tiene devoción a Felipe González. La gente no del PSOE es otro tema, pero la gente del PSOE le tiene auténtica devoción. Y a Zapatero le tienen bastante devoción.
a alguna gente por lo que hizo. Entonces, ayer suma de cara a unas primarias, creo yo, ¿eh? Bueno, vamos a publicidad por los cafés y volvemos inmediatamente. A mí hay una cosa que me sigue rechinando, importante. No es cotilleo de sofá, ni mucho menos. Es como Felipe González y Alfonso Guerra han conservado encriptado el odio que se profesan. Sí, cada uno estaba en una esquina, ¿sí? Después de haber sido uña y carne, el binomio Zipizape, del poder absoluto del Partido Socialista, fue perder el poder, antes de perder el poder, y hoy es un odio africano. Un odio africano. Estos han acabado, porque estamos en el siglo XXI, pero si estuviéramos en los años 30, estos han acabado como Indalecio Prieto y Largo Caballero. O sea, se odian a muerte y además no lo ocultan. Ayer no tuvieron el uno para el otro el más mínimo gesto, no ya de cordialidad, sino de corrección. O sea, se estuvieron evitando todo el rato y cuando estuvieron juntos estuvieron a 3 metros en una esquina sin mirarse, sin cruzarse una mirada ninguno de los dos, ni estrecharse la mano, ni una palmada en el hombro. El teatro habitual ni nada, o sea, un desdén mutuo. El famoso tema de la educación, ¿no? Terrible. Has trabajado con él, oye, pues. Ese odio que han mineralizado en ellos y que ya es irreductible. Publicidad, cafés y volvemos. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. Radio Inter, la radio que esperabas. La que está cayendo. Uf, ¿tú crees que hará bueno este fin de semana? No sé, Paco, míralo en tu tablet. Ah, sí, claro. Ay, se me ha ido la niña de Erasmus a Roma. Echo de menos su sonrisilla. Yo con la tablet veo a Pablo y hasta me ha enseñado el apartamento en el que se aloja. Ay. Mujer, que hay que estar al día. Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 91 616 24 64 o en club@intereconomia.eu. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos. Por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas. Porque encuentran todos los productos recomendados por el Dr. Pérez León o cualquier otro que necesiten. Y porque les ofrecemos muy buenos precios. Estamos en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara. Fernando el Católico 2, Metro Quevedo. Por teléfono en el 91 446 0000. 91 446 0000. Y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día. ¿Se levanta usted a orinar por la noche? ¿Tiene problemas de próstata? ¿Quizá está pendiente de ser operado? Le vamos a dar una buena noticia. La hiperplasia benigna de próstata tiene muy cómoda solución gracias a un láser muy avanzado.
Los doctores Jiménez Artieda y Hernández Villaverde dirigen la unidad de láser prostático en la Clínica Santa Elena de Madrid. Hablamos de la unidad más experta en este tipo de intervenciones que evitan la cirugía convencional. Más de 1000 casos operados con éxito. Consulte sus problemas de próstata. 609 15 16 03. No lo deje. 609 15 16 03. El gato de la mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Bueno, pues un último apunte de lo que sucedió ayer en Madrid, desde esas dos perspectivas. Primero, esa cosa que no es de, que planteaba yo antes de irnos a la publicidad, que no es cotilleo de sofá, sino que es la constatación de que en el PSOE Felipe González y Alfonso Guerra pues se cultivan un odio rancio, mutuamente. Es una cosa tremenda. Y luego la postura de la gestora, la postura de la gestora, que en teoría debía ser impecablemente neutral, pero que no lo está siendo, ¿no? Eso va a traer cola. Venimos de una semana bastante polémica por el llamado crowdfunding de Pedro Sánchez, donde la captación de fondos. Claro, pero ahí fue inteligente. Al margen del partido, ¿no? Al margen del partido, pero es que no son ni precandidatos. No son ni pre, no. Entonces, objetivamente pre es cuando convocado el Congreso empiezas a recoger avales. Tú dices que te apuntas y entonces tienes que coger avales y te dan una lista para que te espabiles. No son Eso ni sería pre, no son nada. Entonces lo que está haciendo Pedro Sánchez es, como un ciudadano español normal, recaudar fondos para sus viajes particulares. Él lo donará, el dinero que le sobre, ¿no? Y él ha dicho que cuando empiece la campaña, cuando se convoque el Congreso, él cesa toda actividad de crowdfunding, ¿no? Pero la gestora tiene que ser imparcial y bueno, el ejemplo más claro es quién está en la gestora, ¿no? ¿Quién es el secretario de Organización? Mario Jiménez, número 2 de Susana Díaz en Andalucía. Yo creo que eso va a traer cola y si te das cuenta, el más inteligente está siendo ahí Javier Fernández, que está siendo totalmente imparcial. Ayer Susana le puse como ejemplo, pero él no apareció por allí en ningún momento. Bueno, va a traer cola, eso ya lo verás. No apareció ni en Madrid, ni en Torrelavega, ni en Valencia. Las cosas como son. O sea, el tío está manteniendo... En fin, pero fíjate hasta dónde. Os voy a contar una anécdota que no sé si se conoce mucho, pero el PSOE, la gestora del PSOE le ha ofrecido a Javier Fernández un chofer. Él vive en Asturias y se desplaza todas las semanas a Madrid. Y le ha dicho, bueno, vamos a ponerte un chofer. Es un peligro incluso que tú conduzcas por la carretera cansado y tal. Ha dicho que no, que él voluntariamente eligió ser presidente de la gestora y que él conduce en su coche y no va a aceptar que le pongan ni un euro del partido. Fíjate qué actitud, ¿no? Otros, en cambio, pues... Hombre, a mí lo que me maravilla es que no venga con el coche oficial del Principado de Asturias. Su coche particular. Sí, el coche que le pone el Principado, claro, como presidente. Claro, porque os puedo asegurar que el resto, en fin, van hasta las televisiones de pago. Bueno, sí, en el pero coche, fíjate, viene... Con coche que pagamos todos. Viene algo del PSOE, que no del Principado, en su coche particular. Eso es curioso, sí. ¿No? Poca gente lo hace, eso. Un poca. No, yo creo que el único. Yo recuerdo cuando Pachi López era el Endacari, bueno, las carreras que iba por Nacional 1, el coche oficial y la escolta delante y detrás, era espectacular. Y venía actos del PSOE, no del Endacari. Bueno. Sí. Bueno, pues nos vamos a otro congreso, que es el PP catalán. Bueno, allí evidentemente el eje del Congreso es el procés, el proceso separatista. Ha salido elegido Javier García Albiol, como cabía esperar, no hay ningún tipo de sorpresa. Y vamos a escuchar, bueno, pues cómo Rajoy en el Congreso hace referencia a la autodeterminación y cita, escúchenle con atención, los países que él recuerda en los que estaba admitido el derecho de autodeterminación en sus constituciones. Escuchen.
Solamente he visto el derecho de autodeterminación escrito en 3 constituciones. La de la antigua Unión Soviética, dice usted, la de la antigua Yugoslavia y la de Etiopía. Puigdemont, independentistas catalanes, solamente había derecho de autodeterminación reconocido en la antigua Unión Soviética. Acabó como acabó, la antigua Yugoslavia, que, en fin, ¿dónde está? Y en Etiopía. O sea, sí, lo de Etiopía me ha asombrado porque no lo sabía. Y en Etiopía. O sea que, en fin, que se lo vayan haciendo mirar. Y respecto a Puigdemont, querido Miguel Barderas, pues le reprochaba, hombre, que no asistiera a la última conferencia de presidentes autonómicos. Es una cosa fea. Y no hay que dejar nunca la silla vacía. La obligación de un gobernante es acudir siempre allí donde se discute lo que afecta a los ciudadanos. Y para mí lo más sustancial, aparte pues, lo evidente, García Albiol, jefazo del Partido Popular en Cataluña, algo que iba de suá, es lo que dice a continuación Mariano Rajoy sobre la legislatura. Lo que piensa hacer con la legislatura, lo que tiene en mente, los proyectos que tiene para agotar la legislatura o no. Vaya usted a saber. Hay que pactar, hay que acordar, no puedes llevar a cabo la totalidad de tu programa, evidentemente no puedes renunciar a aquello que constituye la esencia de su ser, pero soy optimista. Bueno, caballeros. No, yo lo único que... Lo de la silla vacía, que sí, pues es una tontería, pero forma parte de la estrategia del PP en Cataluña, que es, más que del PP, del gobierno, que es romper el discurso de que el gobierno catalán quiere negociar y el gobierno central no quiere sentarse a hablar. O sea, es un mensaje que tiene que dar continuamente porque la presión ahí mediática es bestial y si no lo dices tú no lo dice nadie. Entonces es bastante interesante que haya dicho la silla vacía y probablemente quiere decir que alguien le asesoró bien en el discurso. El resto pues son típicas cosas normales. Sí, bueno. No está mal que cite lo de los 3 países estos, a mí me ha extrañado lo de Etiopía, que no lo conocía, y yo pensé que igual Checoslovaquia en su momento lo tenía, por aquello de que se separó inmediatamente en Chequia y en Eslovaquia y no hubo ningún tipo de eso problema. Fue un acuerdo entre... Sí. Pero Checoslovaquia es que era un país absolutamente artificial, creado a partir del desmoronamiento del Imperio Austrohúngaro, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y era un país, tanto Chequia como Eslovaquia formaban parte del Imperio Austrohúngaro, no eran un país, y entonces, bueno, pues a partir del Tratado de Versalles se crea Checoslovaquia, que era una creación, si bien es cierto que tradicionalmente los dos territorios estaban en el Imperio Austrohúngaro, pues, en fin, se separan y aquí no ha pasado nada. Sí, porque no tenían conciencia nacional ninguna. Sí, a pesar de que había uno rico y otro pobre. Claro. Con lo cual el pobre, la gracia que le hizo perder al rico fue bastante poca. Pero se fue inmediato y nadie protestó. Con lo cual yo deduje que era posible constitucionalmente esa opción. Por eso no sabía más. Y luego también hay una noticia importante de un partido político en Cataluña. Que Unió ha desaparecido, sí. Para mí eso es una notición, o sea, decir, ahí va, ¿qué ha pasado? Y como un partido Unión Democrática de Cataluña. Unión Democrática de Cataluña. Sí, hombre, probablemente era el partido más antiguo de Cataluña. Por eso, o sea... Pues ha desaparecido porque lo tiene todo embargado. ¿Y por qué lo tiene todo embargado? Debe un puñado. Hombre, yo creo que tiene todo embargado porque cometió un error de bulto. A ver, Unió era un partido muy pequeñito, o hacemos historia. Unió es un partido demócrata cristiano, igual que el PNV. Y se presenta en su momento con Ruiz Jiménez en, no sé cómo se llamaba, la Platajunta. Una plataforma de demócratas cristianos en España, que solo saca diputados en Barcelona, o sea, en Cataluña, los de Unió, que fueron creo 1 o 2, un tal Antón Cañellas, si os suena, y en el partido y en el País Vasco con PNV.
A partir de ahí, el PNV es hegemónico en el País Vasco y Unió no, porque el que gana es Pujol. Y entonces Unió toma la decisión de decir, vamos con estos señores, porque tiene una ventaja, que es que nos dejan coger, no sé si era el 10 o el 25% de cargos, de listas y de todo, con lo cual nos dan un estatus de 25% que no tenemos. ¿Y qué ganaba Convergencia? Pues un asunto muy fácil. Cuando desaparece del inicio de Convergencia Trias Fargas suponía el dinero liberal alemán, porque era del Partido Liberal Europeo. Y entonces los liberales alemanes tenían dinero. Cuando se pierde eso, de algún sitio hay que buscar la financiación del partido, porque se financian todos igual, que es mal. Y entonces se consigue de la Unión Democrática Cristiana Alemana. ¿Cómo? A través de Unió. Con lo cual le da a Convergencia un cierto marchamo de normalidad catalanista, que es Unió de toda la vida, le da un mártir, que es Carrasco, el primer presidente de Unió, pero sobre todo le da Marcos. Y a partir de ahí funciona muy bien. Claro, cuando tú entras en una órbita de Convergencia, que ya se ve que ingresaba mucho y por tanto gastaba mucho, te pones a gastar y tú no tienes lo que tiene el otro. Claro. Y cuando y no tienes tienes que acompasarte. Claro, y no, es que además te apuntes, porque podías decir, oye, yo voy de pobre y que me vayan pagando el gasto, que es una manera bien inteligente de hacer. Ir de gorra. Oiga, yo voy de gorra. Pones la gorra. Pero no, yo sí también quiero tener mi sede grande, mi no sé qué grande, mi tal grande, mi coche grande, mi tal, pues nada, le comento que, de hecho, al que debe más Unión es a Convergencia. Creo que le debe 4 millones de euros que no los va a pagar en la vida, claro. Que se vayan despidiendo. Entonces, se ha disuelto por orden judicial. Estamos hablando de un tema que a mí me parece muy importante, porque es el tema, como hemos acabado el acto de Susana, ¿no? Que es quién ha pagado esto, ¿no? O sea, quién ha pagado la fiesta. Pues esta fiesta, ¿quién la paga? O sea, que cualquiera de nosotros que este fin de semana hayamos hecho cualquier actividad, pues la hemos pagado nosotros porque es nuestra actividad. Pero ahí de pronto dices, un acto como el de Susana vale un pastón, ¿no? Que has pagado tuyo. Y entonces, bueno, que está aquí, ¿no? O lo que está haciendo. Sí. Esa cosa que dices tú, muy bien, Jesús. Vamos a ver, en cualquier. Claro. Ágape, en cualquier. O sea, hay un momento que es ¿quién paga? Inevitable, inexorable, en el que alguien dice la cuenta. Y se va al baño y con desaparece. Ese gesto universal de por favor. La cuenta. La cuenta. Y si no hay nadie que toque el pito y diga la cuenta, los que han servido, han suministrado y han hecho el trabajo se presentan con la factura. Oiga, ¿esto a quién? ¿Quién se retrata? Bueno, pues esto con los partidos políticos nunca se sabe. Nunca se sabe. No, pero lo que ha contado Francas es muy interesante, de cómo Convergencia se une a Unión para tener un marchamo, y luego pues está el trasfondo económico. A mí me parece que por eso es fundamental en cualquier institución. A mí me lo han preguntado muchas veces en Provida. ¿Provida cómo se financia a pesar de los juicios que tiene, la pérdida total de apoyo institucional? Y yo, bueno, porque en Provida la gente está comprometida y sobre todo hacemos muchas fiestas para pagar a los abogados porque estamos muy jurídicamente activos. Y es esencialmente asistencial Provida. Entonces, cuando se hace asistencia es muy fácil justificar el dinero, porque es estas personas, estos gastos, esta ayuda, ¿no? Pero cuando se hace política es todo un poco más confuso, ¿no? Aquí la pregunta es ¿quién pagaba la habitación del Hotel Palace que ocupaba Durán y Lleida durante su estancia en el Congreso? Unión, eso forma parte. De todos modos, eso seamos objetivos o justos, porque yo me dediqué una temporada a investigar esas cosas, y los hoteles que están cerca del Congreso, y cerca del Congreso llega Gran Vía, lo que hacían es un precio muy especial, es muy rebajado a los diputados que estaban ahí, por varios motivos. Uno, porque era un gancho para que vinieran más, y dos, porque te aseguras el mantener una habitación durante meses y meses y meses, que se la dejaban a ellos, o sea, es que ponían de su casa en el armario. Precio especial es mucho menos de la mitad y mucho menos, ¿eh? O sea, eso en el momento que empieza la legislatura, todos corren, porque claro, asegurarte en un momento que va bien o va mal, tener 15 o 20 habitaciones siempre llenas durante menos el verano, no es moco de pavo. No, si eso efectivamente los diputados duermen en Hotel Palace. No, en el Palace, pero ¿sabes por qué no duermen en el Palace? No porque la oferta no sea buena, sino por la vergüenza. Por ejemplo, y Durán la había perdido, claramente. Vamos a ver. Pero ¿quién paga esto? Es una pregunta. Hay hoteles. A ver, la cuenta. ¿Quién es el que hace así? La cuenta. A ver, el grupo catalán. ¿Quién pone la pasta, Susana? El grupo de Convergencia y Unión es de los pocos grupos en el Congreso que además, o sea, un diputado por ser diputado cobra, ¿no? Y cobra un sueldo y unas dietas. Y las dietas son proporcionales, en teoría, a donde vive. Claro. Bueno, pues Convergencia y Unión, además, le daban al diputado un dinero suyo
por trabajar fuera de donde vivía, un extra. Además del que daba el Congreso. Eso se ha sabido siempre, lo han dado. Y con eso podías ligar, supongo que el caso de Durán era el extra suficiente para pagar el hotel y más cosas que son más caras que un hotel. Claro, sí, efectivamente. Bueno, vamos a publicidad. Después hablaremos de esa habitación con vistas Sí, Horcajo, esto se lo sabe. Esa habitación con vistas que durante lustros tuvo Miguel Durán en un hotel, bueno, como el Palace, que su nombre lo dice todo. Hay hoteles alrededor del Congreso pues mucho más discretos y fantásticos, porque la hostelería en España, en fin, las cadenas hoteleras en España, un 3 estrellas español es un 5 estrellas francés, Sí. Se lo digo yo. Italiano, italiano no les quiero a ustedes contar. Un hotelito de 3 estrellas español, los 5 estrellas italianos y franceses no son tan buenos, No son tan buenos. Publicidad y volvemos. El gato de la mañana. Bueno, pedía la palabra con urgencia don Fernando Grande Valls. Sí, hablando de Cataluña, me gustaría comentar el acto que tiene mañana Rajoy en Barcelona, donde va a hacer un anuncio importante que lleva preparando algunos meses Soraya. Está muy hablado con empresarios catalanes de alto nivel. Y en él Rajoy va a anunciar, es lo que yo llamé en la información en periódico en su día, el Plan Soraya. En él va a anunciar una importante inversión en infraestructura, sobre todo. Va a haber una importante inversión en los rodalies, son las cercanías, ¿no?, de toda la vida. Las rodalías. ¿Ves? Francas lo dice perfecto. Perfectamente. En carreteras, va a haber una inversión potente en carreteras, en infraestructuras, y se va a impulsar el llamado Corredor Mediterráneo, que es una reivindicación histórica. También va a haber concesiones en materia de cultura, por ejemplo, impulsar el catalán, etcétera. Son una serie de cesiones, podríamos llamarle, ¿no?, de concesiones para intentar bajar el suflé independentista. Ahora bien, el plan Soraya yo creo que llega tarde y mal. Esto es una reivindicación que ha tenido que haberse hecho hace tiempo. Hacer esto a las puertas de un referéndum que van a convocar sí o sí, yo creo que no lleva a ningún lado. Aún así, yo creo que tienen confianza en que esto calme y divida un poquito más todavía a lo que están Puigdemont o Artur Mas y RC. Os cuento una anécdota de Puigdemont, por ejemplo, que la sabe poca gente, el futuro de Puigdemont. Fíjate, él vive en Gerona y baja todos los días a Barcelona. Eso será hora y poco, más o menos, en coche. Muy poco, sí. Depende de la velocidad, 1 hora. Sí, bueno, el ir en coche. Sí, pero los Mossos no le... Con la matrícula del coche está exento. Bueno, seguro. Puigdemont está casado con una señora que es de origen rumano, es periodista ella, y bueno, tiene problemas para... Esto con todo el respeto, no estoy diciendo nada que no sea... Tiene problemas para compatibilizar su vida personal y laboral. Entonces se le ha prometido a su esposa que el año que viene en las próximas elecciones deja todo y se vuelve a Gerona a vivir, porque, bueno, están bastante tiempo separados. Los cargos de presidente de la Generalitat le exigen más de tiempo. Entonces Puigdemont está totalmente fuera de cualquier tipo de negociación. El gobierno lo da por amortizado. Por este hecho personal, ¿no? No es nada grave, ¿no? Pues simplemente que... que pasa elegido... Es que él era alcalde de Gerona. Era alcalde de Gerona, claro. Es alcalde de tu pueblo, que irte a trabajar a 1 hora de distancia con un trabajo así. Entonces el negociador ahora es Oriol Junqueras y el objetivo es Artur Mas. Entonces ahí lo que busca el gobierno con... ¿El objetivo de Artur Mas en qué sentido? El objetivo es erosionar la relación entre Artur Mas. Claro, porque Oriol es Esquerra y los otros son Antigua Convergencia, con lo cual son partidos distintos. Entonces se espera que lo de mañana, que ya os digo, está pactado con grandes empresarios de Barcelona, de Cataluña, erosione un poco más y divida un poco más al gobierno, diciendo, bueno, el gobierno está haciendo una serie de concesiones históricas, bueno, vamos a ver si nos podemos entrar a negociar con ellos. Veremos qué pasa mañana, pero el acto es muy importante, va a haber allí gente importante y ya te digo, se lleva preparando bastante tiempo. O sea, se reúne mañana Soraya con los grandes empresarios catalanes. Pero Rajoy. Es un acto de Rajoy en público y veremos la inversión que hace, que se hablan de miles de millones de euros allí. Claro, en obra pública, claro, en infraestructuras. Pero eso no nos engañemos, o sea, puede llegar tarde, puede llegar mal, pero siempre afecta a alguien le va bien. Porque cuando empezó todo el show
que es con la visita de Mas y el famoso pacto fiscal. Lo que se tenía claro en aquel momento es que lo que querían eran esas dos cosas: euritos y mimitos. Y mañana son euritos y son mimitos. Otra cosa es la independencia, que es un tercer paso. Sí. Los euritos y mimitos calman a bastante gente. Pero sí, efectivamente, yo hablando con estos empresarios con los que ha hablado Moncloa, con ha hablado Soraya, me decían, es que la inversión en Rodalies llega tarde. Es que los está fatal, en Cataluña son pésimos, son no tercermundistas, pero se acercan bastante y en comparación con lo que hay en Madrid, por ejemplo, hay un trato comparativo bastante deficiente para allá. Es decir, esto tenía que haber llegado hace años. Y en su momento probablemente eran mejores que los de aquí. Sí, claro. O sea, aparecen antes, pero se han descuidado mucho. Se han cuidado desfasados. Claro. Sí. Ir en coche por Cataluña es como, o sea, está lleno de peajes, o sea, es impresionante. Sí, pero con una cosa peor, que lo que inicialmente fue iniciativa privada, que es verdad, que hizo autopistas, lo que hizo es que el Estado lo que hiciera es no desarrollar la red paralela pública. Alternativa. Con lo cual, claro, llegó un momento, al principio tú podías escoger las dos cosas. Si querías ir más rápido o lo que fuera, pues pagabas, y si no querías, cogías la otra. Pero es que al final la otra quedó de 1,5 carriles y estas quedaron de 4. Porque además, tampoco nos engañemos, las concesiones eran por 25 años o una cosa así. Y entonces, cuando la Generalitat, o el Estado, que no sé quién mandaba en este caso, les decía a las concesionarias, que son muy pocas, oye, que hay que ampliar, muy bien ampliamos, pero la concesión pasa a 25 más, ningún problema. O sea, pero claro, también han ido invirtiendo los otros, porque invertir en una autopista antes costaba de mantenimiento 1 millón de euros, yo creo que era menos de 1 kilómetro, de mantenimiento anual. De mantenimiento anual. Estoy hablando de datos que me daban a mí hace como 20 años, o sea, es una burrada lo que cuesta esto, Entonces, claro, los quieren unas garantías, etcétera. Pero al final el Estado se ahorró de trabajar la red paralela y autovías ahí no existe eso, O sea, lo que tenías es una birria de carretera y al lado una autopista que te supone un peaje diario de X dinero. Sí que tiene una mentalidad la zona de Cataluña, que sería bueno que en transportes la cogiera a Madrid. Por ejemplo, 2 chorradas. En Barcelona es muy común lo del billete común o sea, tú coges el autobús y cada vez que cambias de autobús no pagas un billete. No pagas un billete. O sea que en Madrid, metro-autobús, por ejemplo, sí. En Madrid tú coges el metro, cambias de metro, no pagas billete, pero coges el autobús y cuando te bajas del 7 y coges el 8, que es imposible porque no coincide nunca, pues pagas siguiente billete. Y si después coges el 9, tal. Eso es porque Madrid, la transferencia, o sea, la competencia en metro la tiene la comunidad y en la MT el ayuntamiento. Pues, y la segunda cosa que es chocante es pero eso sí que marca mucho el carácter catalán. Tú coges una autopista de peaje de las caras en Barcelona, por ejemplo la que va de mi pueblo, que es Manresa a Barcelona, y esa autopista, si la coges el fin de semana, es más cara que entre semana, porque se supone que el turista puede pagar y el que trabaja tiene que ser ayudado. En Madrid es al revés. En Madrid las radiales, si las coges en hora de trabajo, te clavan más, supongo, porque se supone que paga otro que no eres tú, que es el de la empresa, o el Estado, que es lo normal que paguen aquí, y en cambio si vas de fin de semana, como paga el ciudadano, se la abaraten. Entonces son dos, yo creo que define muy bien la son dos concepciones absolutamente antitética. Yo me acuerdo el primer anuncio que vi de autopistas de Barcelona que recuerdo era: use la autopista, ahorrará tiempo. Y me encantó el concepto ahorrar, que es muy catalán, y tiempo, que al final es lo que pasa, que te vas por la otra carretera y eso pasa, ¿no? Accidentes y multas y de pronto así que el tiempo es oro, y más en Cataluña. Bueno, Fernando, ¿qué ha pasado en Baleares? Les ha salido la criada respondona, ¿no? Sí. Baleares ha salido elegido contra Bauzá, ha salido elegido el candidato, Biel Company, que es un pan catalanista y es un hombre de Jaume Matas, del entorno de Jaume Matas. Es sorprendente que en Baleares, en el PP Balear, estamos hablando del PP Balear, quien tenga el poder en este momento sea un pan catalanista. Baleares, yo creo que el PP ha minusvalorado el partido allí. Baleares, muy típico. Yo diría que es la comunidad más importante a nivel turístico. A lo mejor no en cantidad, pero sí en calidad y en inversión. Sí.
Es increíble cómo Baleares está todo el verano, la temporada veraniega. Entonces ahí se enfrentaban dos personas, que eran Biel Compain, que es quien ha ganado arrasando, por cierto, y Bauzá. ¿Por qué digo que el PP ha descuidado un poco el partido? Bueno, pues porque hasta la semana pasada no había conciencia de quién era real, de quién era Biel Compain. Hasta la semana pasada no hubo una campaña de apoyo explícita de Génova a Bauzá. Hasta la semana pasada prácticamente en Madrid no se conocía que había un congreso allí y lo que se jugaba el PP allí. Haga una persona que está relacionada con la corrupción, haga una persona, y esto es público, que ha sido condenada por un delito de agresión a un menor. Ha ganado Bauzá, bueno, que puede ser peor o mejor, ganó, perdió apoyos, recordemos que fue presidente regional, ¿no? Pero bueno, era el candidato de Génova. Yo creo que es el primer incendio que se presenta al nuevo vicesecretario general Fernando Martínez Maillo. Baleares yo creo que va a dar algún problema al PP en el futuro, porque hay investigaciones abiertas, está la Guardia Civil investigando al nuevo vencedor, al nuevo presidente del PP regional, y sí, me hablaban por ejemplo de una investigación de la UCO, y bueno, yo creo que tendremos noticias pronto. Ya el anterior Cañellas tuvo problemas con la justicia. Sí. Gabriel Cañellas. O sea, de Cañellas tiene que desaparecer, aparece Mates, que tiene que desaparecer, aparece Bauzá, que hizo una limpieza, porque Bauzá es el primero que hizo lo de un hombre, un militante, un voto, y dos, que cualquiera que tuviera una mácula con la justicia, a la calle. Hizo una limpieza espectacular, pero perdió, no creo que por muchos votos, el gobierno de Baleares, y a partir de ahí adiós muy buenas. Sí. No es el único incendio que tiene el PP. Recuerdo Cantabria también, donde ha ganado el candidato que no apoyaba a Génova, y Castilla y León, el partido está muy dividido, con un presidente regional que ha perdido el Congreso, el Delfín del presidente regional perdido el Congreso, y ahí también va a haber un pequeño fuego. ¿Quién ha ganado ahí? En Castilla y León. En Castilla y León ha ganado Mañueco. Y el de Salamanca, el alcalde de Salamanca, ¿no? Contrario no era el candidato, digamos, del presidente de Herrera. Pero igual sí de Génova. No. Perdón, Mañueco sí le apoyaba a Génova, miento, sí. Yo creo que el que no supo marcar su herencia fue Herrera. Fue Juan Vicente. Que supongo que las declaraciones de hace unos años con Rajoy, eso se acaba pagando. No son tan viejas, esas que les recomendaba mirarse al espejo. Esas sí. Viejas, no, son de este verano, o sea, de un año. Pero esas declaraciones Rajoy suele olvidar poco, ¿eh? Fíjate que Génova pedía unidad a los congresos, en Madrid la hubo, no ha habido problemas, pero en estos tres territorios yo creo que es donde más problemas va a haber. Y de los tres, uno es la presidencia de la comunidad. Si les parece, vamos a cerrar la cuestión PP, que empieza a ser un poco cansina, con algo verdaderamente irritante. Según publica Gaceta.es, el Partido Popular estaría dispuesto, después de ese anuncio, esa traca que publicó Le Monde, de que ETA el próximo 8 de abril va a anunciar que, en fin, ya saben ustedes, pues el PP estaría dispuesto a ir acercando presos, que es una de las grandes reivindicaciones de ETA y del PNV, porque no se olviden ustedes que ETA es inconcebible sin el nacionalismo y el separatismo vasco, no existiría, sencillamente, es una consecuencia de. Estaría dispuesto el PP a ir acercando presos, a satisfacer esta reivindicación del nacionalismo vasco, el de los señoritos de Neguri y el de los asesinos de las pistolas, siempre y cuando bueno, pues haya apoyo para los presupuestos. No se haría de manera inmediata para no visualizar que es el pago dado al PNV por apoyar la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado para 2017. Se dejarían transcurrir unos meses que cubrieran la desvergüenza de olvido, pero algunos nos vamos a encargar de que esto no se olvide. Ya sé que no va a servir de nada, pero conviene recordarlo porque quedan 300 asesinatos, nada menos, más de 300 asesinatos por investigar, capturar a los pistoleros y sentarlos en el banquillo de los acusados. Pero no es nuevo eso, ¿eh? O sea, lo que puede ser nuevo puede ser la avalancha.
o lo multitudinario, pero no es nuevo. O sea, hay gente que tiene claro, y lo digo sin genérico para no meter nombres y apellidos de nadie, pero hay gente que tiene muy claro desde hace tiempo, en el momento que se firma, entre comillas, la teórica no sangre, más que paz, no sangre, a partir de ahí se produce un fenómeno con el tema de las cárceles que es muy fácil. Se acercarán enseguida que se pueda y con cualquier excusa saldrán a la calle, y eso lo hemos visto. O sea, uno la excusa es la fecundación in vitro, otro rascarle la oreja a su mamá, otro tocarle el culo al gato, da igual. O sea, lo que se trataba es de, con cuentagotas, los importantes que se fueran acercando al entorno, véase Otegi, por poner un ejemplo, y a partir de ahí que puedan salir cuando discretamente puedan. O sea, lo que no se quería es publicidad, pero el pacto está hecho. Es una vergüenza. Hay un dato que es una vergüenza. Durante el gobierno de Rajoy es la época que más acercamientos ha habido y que más liberaciones de presos de ETA ha habido. Eso. Porque el pacto lo firma Zapatero, que le explica muy bien a Fernández en su despacho en qué consiste. Lo que hay. Eso es una novela, pero es una novela con visos de bastante realidad, y por gente que conoce novelas y sabe mucho de novelas, me lo han explicado muy bien en paralelo. Ahora bien, una vergüenza. La noticia dice que los que primero se acercarán son aquellos que están enfermos y que han renegado o que dan la espalda a ETA. Los duros se mantendrán en Cádiz, pero los que no se acercan, o sea, basta con una declaración o con palabra. Yo creo que si eso hace Rajoy hay que denunciarlo, y los periodistas ahí tenemos un papel muy importante que hacer en los próximos meses, porque hay que estar muy atentos a eso. No es casual que ETA anuncie esto un mes de marzo o un mes de abril que lo vaya a hacer con un gobierno recién elegido. O sea, algo hay, y se habla de eso, de un acuerdo con el PNV para incluso transferir la competencia en prisiones. Es muy importante un fallo que hubo recientemente sobre una sentencia del Tribunal Constitucional donde 3 jueces dicen que los etarras tienen derecho a estar cerca de sus familiares. 3 jueces emiten un fallo particular y dicen eso. O sea, los jueces están empezando a girar. Es la primera vez que pasa, nunca había pasado. Hablando de todo esto, no sé si sois conscientes de eso, cuando se produce el traspaso de competencias de prisiones a Cataluña, que sí las tiene, la única condición que se pone desde Cataluña es que ningún preso de ETA pisara Cataluña. Eso no se dijo jamás, pero funcionó sí. Pero funcionó. Porque de hecho, justo en las competencias les iban a mandar algunos. Y se negaron. La Generalitat dijo que de ninguna manera. Si tú preguntas a policía o guardias civiles expertos en esto, te dicen que la política de dispersión es lo que más daño ha hecho. Lo que más daño ha hecho. Sin duda. Sí, porque ese es el día a día. O sea, todos. Es evidente que es una excepcionalidad. O sea, que tuvo que ponerse legal, digamos. Claro, tuvo que ponerse de acuerdo Mújica, y después creo que era Mújica, ¿no? es el padre de la política de dispersión. Y después el PP Enrique Mújica, en entender que eso era muy importante, muy bueno para la lucha contra terroristas. Claro, legalmente no. La excusa que se dio no es que fuera distancia de las familias, sino para irlos separando más entre ellos, para que no formaran comandos carcelarios. Si por mí fuera, hubieran acabado todos en Guantánamo. No hay Guantánamo en España. Bueno, hay Melilla. Pero yo hubiera firmado un convenio con los Estados Unidos para mandarlos a Guantánamo, Ceuta, Melilla, a toda esta colección de hijos Sáhara, de puta. Un trocito de Sáhara, ¿no? Y más recientemente la vía en Anclares perdidos. La vía en Anclares es lo que ha motivado que varios presos dejen la banda, ¿no? Digan, esto no. Bueno. Pues como dice Fernando Hernández Valls, estaremos atentos porque es una bajada de pantalones más. Ya no sé hasta dónde se los puede bajar. Yo creo que es esa difícil misión que a veces tenéis los periodistas, ¿no? Igual que los médicos tenemos a veces la difícil misión de hacer un buen diagnóstico para hacer el tratamiento y salvar la vida de una persona. Desde el punto de vista periodístico, oye, es que esto está pasando, que la gente lo sepa. Luego ya que hagan lo que quieran, pero al menos que lo sepan, ¿no? Porque sí que me parece que es la típica maniobra larvada, ¿no? Claro. Totalmente ahí debajo, ahí metida. Y los vas soltando, los vas acercando, que nadie se entere, y en poco algunos a poco. Casos con cualquier excusa, soltando. Con cualquier excusa. Bolinaga. Los que estén malitos. Inauguró la lista. Bueno, defina malito. Tengo un flemón, pa' casa. Tengo juanetes, pa' casa, estoy malito. Estoy malito. Tengo que cuidar a mi mamá. Tengo que cuidar a mi madre, que está la pobrecita sola, es muy mayor, pa' casa. Sí, las sentencias de los jueces que acaba de decir me parecen muy curiosas, ¿no? Muy singulares, ¿no? Bueno, publicidad y volvemos.
¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a dúchate.es, te la cambian en 24 horas. En dúchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a dúchate.es al 91 474 1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta dúchate.es. Siempre comunicando. El médico, hazlo con la tablet. Yo lo hago con la tablet, claro. Sí, sí. ¿Cuándo llegará el maldito autobús? Tranquila, si solo quedan 2 minutos. ¿Cómo lo sabes? Fácil, lo pone en mi tablet. Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 91 616 24 64 o en club@intereconomia.eu. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Es un espacio educativo para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches de 2 a 6 de la madrugada y los fines de semana, desde la 1 de la madrugada en Radio Inter. Será un placer contar con tu presencia. ¿Has pagado plusvalías municipales en los últimos 4 años? Si has pagado plusvalías municipales por inmuebles, herencias o donaciones, posiblemente has pagado de más. Recupera tu dinero ya. Podemos ayudarte a recuperar lo que has pagado de más. Llama al 91 411 0000, 91 411 0000 o conéctate a quieromiplusvalía.com. No hablamos de solo 98 euros para todo el año. Hablamos de tener la tranquilidad de hacer las cosas bien y evitar problemas. ¿Es usted inquilino o propietario? ¿No se asesoró en la firma del alquiler y no sabe si su contrato es legal? ¿No sabe qué hacer con la devolución de la fianza? ¿O cómo notificar que se va antes de terminar el plazo? ¿Tiene otras dudas o problemas relacionados con el alquiler de su piso o de su local? ¿Sí? Pues llame ahora a Legal Lifeline 902 80 8108 y contrate el producto Protección Jurídica Alquiler. Por solo 98 euros al año, menos de 8 euros al mes, tendrá su propio abogado las 24 horas del día. 902 80 81 08. ¿No tiene precio decir mejor? Háblelo con mi abogado. 902 80 81 08. El gato de la mañana. Bueno, un comentario rápido de los contertulios de la mesa de hoy, lunes, en Buenos de España, en el Gato de la Mañana, sobre, antes de pasar a hablar con Fernando Sánchez de Incos, para sentirnos seguros de nuestros seguros, y esto no es un trabalenguas, ni muchísimo menos, porque manda huevos, que diría Trillo, ahora hablaremos con él, llevamos más de un año haciéndolo, sobre esa carta que Alberto Garre, el expresidente de la Comunidad de Murcia, ha enviado a Mariano Rajoy, en la que solicita su baja inapelable del partido y denuncia a buenas horas mangas verdes en lo que se ha convertido el Partido Popular, según este expresidente murciano, que lleva en el partido desde el año 86, nada menos, antes de que existiera el PP, que data del 89, que ha sido presidente de la Comunidad de Murcia y ha sido diputado nacional
en 2 legislaturas, las 2 legislaturas de Zapatero. Bueno, pues harto, ¿no?, de lo que está sucediendo en el Partido Popular, ha enviado una carta tremenda a Mariano Rajoy. ¿Saben lo que hizo Mariano Rajoy con esa carta que recibió el viernes? Pues encenderse el puro que se fumó mientras veía el partido España-Israel. No estuvo nada mal el partido. Que no estuvo nada mal, por cierto. Bueno, pues Alberto Garre dice que el Partido Popular se ha convertido en un nido de corrupción en el que nadie quiere poner solución a la cuestión, y que se han tirado, que es un partido irreconocible, pues se han tirado por la borda todos los principios, todos los valores que hicieron que este partido ganase en 2011 con 186 diputados, con una mayoría absoluta abrumadora. Pero ahí ayudó mucho Zapatero, ¿eh? Sí. Tampoco nos engañemos, que no se olvide Garre que... No, pero la renuncia a los principios de un partido, yo creo que es... yo creo que a corto plazo la estabilidad económica del país, pues a Rajoy le da la razón, pero a medio y largo plazo o hay unas ideas y unos principios y unos valores, o si no, pues la economía te hace pagar la cuenta, pero luego no motivarte para trabajar, o hacer trampa, que es lo que pasa ahora mismo en el Partido Popular, que está entrampada porque mucha gente está entrampada, ¿no? Sí. El ejemplo de Baleares es inquietante. Es muy inquietante. El PP no tiene la crisis que tiene el resto porque tiene el BOE. Porque tiene el poder. Si no tuviera el BOE, es decir, la capacidad de hacer... Al día siguiente de perder el poder, se desmonta. Porque yo no está creo peor que a corto plazo económicamente Rajoy pues lo hace bien, pero a medio y largo plazo o hay unas ideas y unos principios, o esto pasa como va a pasar con la autonomía de Madrid, Cristina Cifuentes, que no hay principios de la gente que votó al Partido Popular. Es de una señora que es lo contrario a los principios todo de la gente que votó al Partido Popular. La familia dice que es eso, el respeto a la vida dice que esto del aborto que no está tampoco tan mal, y seguimos y es un hecho interesante este análisis, ¿no? Fernando, rápidamente. Cuando renuncias a tus principios en busca de votos, pues pasan estas cosas. Yo me enteré por lo de Garra por un diputado del PP que me llamó y me dijo: joder, este hombre ha perdido el norte. Y fíjate, esa reacción es muy significativa. Los que habéis perdido el norte sois vosotros. Sí, pero fíjate la reacción. Claro. O sea, se considera un resentido, le consideran un resentido porque lo dice ahora. Si él hace esto hace unos meses cuando estaba en el poder gobernando, sería muy diferente. Él quedaría incluso como un mártir y decir: joder, me voy, sacrifico mi gobierno por esto. Pero al decirlo ahora, pues queda como un resentido. Suena a despecho. Sí, suena a despecho. Sí. Podría haber una explicación. En medio ha habido un congreso del PP. Congreso allí, está el presidente murciano llamado a declarar. O sea que hay motivos para que se le hinchen la parte hinchable. La parte hinchable que todos tenemos. O hay más motivos ahora que hace 2 meses, pero entiendo que la manera de cargarse el personaje es este. Claro, como ahora ya no es presidente ni nada, es un ataque de cuernos. Bueno, don Fernando Sánchez. Buenos días. De Incos, ¿qué tal, querido amigo? Todo bien, ¿vosotros qué tal? Bien, gracias a Dios, bien. Para sentirnos seguros con nuestros seguros, ¿eh? Y así para eso es imprescindible llamar a Incos para empezar al teléfono 91 032 6947. Estamos hablando ahora, antes de entrar en antena, con Francas sobre los seguros de decesos, que son importantes, aunque le deseamos una larga vida. Larguísima vida, por no es que favor. te aseguren el deceso, sino que te aseguran si tienes un deceso. Es un matiz importante, sí. Porque no es la fecha de suicidio. El deceso depende de cuándo Dios decida llamarte. Pero si te ven para acá, ven para acá. Accidente, ¿no? Algún cabrito del entorno que parezca un accidente. Pero lo que Incos te garantiza es que una vez que estés en situación en posición horizontal, que no llega a todos, por desgracia, en posición horizontal, y lo que pasa es que el que cae en posición horizontal no recibe pues nada las del cosas seguro. Pero tenéis que hacer algo para que el que cae en posición horizontal tuviera un aliciente para hacer un seguro, como pues, un buen cava para la tumba o no sé. Pero todo pasa después a mí me da en teoría igual, ¿no? Da igual, pero si realmente te importan los familiares... Ya la hemos liado, ya has metido una variable. Claro, esa variable es muy importante, porque llegado ese momento, todo el mundo lo que desea es un momento digno. O sea, que no tengas a ningún buitre, por decirlo así, intentándote vender las flores mejores o una... Bueno, llega el momento que cada uno hace... hemos deducido que los hay. Yo tengo un argumento muy potente sobre esto, y es que cuando alguien fallece, alrededor... La gente que se acerca, lógicamente, nadie le dice te acompaño en el pensamiento, sino te acompaño en el sentimiento, porque es un momento emocionalmente muy fuerte. Y como decía Cervantes en el Quijote, cuando uno piensa con el sentimiento se equivoca bastante,
porque no hay una razón. Entonces de pronto uno compra una caja que va a haber durante 3 horas por 12.000 euros, ¿no? Porque hay cajas de 12.000 euros. Eso sí, parecen las del Padrino, estas que se abren a la mitad, o son negras y con todo blanco y tal por dentro y tal, ¿no? Y hay gente que lo hace, ¿no? Entonces no impera el sentido común, no impera, por ejemplo, Francas pues dice, oye, pues voy a hacer una póliza con tiempo, porque el pensamiento no es lo que más está en el momento del fallecimiento, sino que ahí está el sentimiento. Entonces la gente no piensa, se emociona y se hacen cosas muy raras, y la gente que vive de eso pues aprovecha ese momento, ¿no? Por eso es importante, en ese momento yo creo que lo que la gente quiere es algo digno, o sea, no algo normal, con un ataúd normal, con unas flores normal, un tanatorio normal, y que sea algo digno y bueno para los familiares. No tener que estar pendiente de si elegir unas flores u otras, o tener que un ataúd u otro. Lo que quiere la gente es solucionar el problema, pasar el duelo de la mejor manera posible y que no le molesten. Que estén pendientes que el muerto importe más que el funeral, y no que el funeral más que el muerto. Entonces es de lo que se trata, de hacer esa prevención, hacer un seguro de decesos, que son seguros muy baratos. No se pagan 20 entierros como la gente cree, porque un entierro en Madrid cuesta más de 4.500 euros. Sin duda. Entonces, si alguien hace cálculos, lo miren. Y si cuanto más se viva, mejor. Es lo que hablamos siempre. No por querer usar el seguro nos tiramos por la ventana y lo usamos ya. Entonces, ahora, yo tengo que decir, pues yo trabajo en el mundo del paliativo a domicilio y sé lo que es el fallecimiento, que vivimos en una ciudad donde en general los recursos funcionan muy bien y las cosas se hacen con una cierta categoría, ¿no? Dentro del dolor de ese momento y dentro de la dificultad, sí, ¿no? sí, Pero es que el domingo de la semana pasada falleció un familiar muy cercano a las 11 de la noche, y a las 11:30 había una persona atendiendo a la familia. El médico llegó en 15 minutos, hizo el certificado, enseguida entonces la tramitación y las cosas, cuando hay un poco de sentido común en una ciudad como Madrid, desde luego que funcionan bien. Funcionan muy bien, ¿no? Y luego la cantidad de tanatorios que hay en Madrid, o sea que no es quedarte de cualquier manera en cualquier sitio, ¿no? Eso es. Entonces, a mí me parece que eso es una cosa que tenemos en España que a veces no valoramos bien, ¿no? Y aparte que el problema que hay gente que dice, bueno, yo tengo recursos, no importa porque llegado el momento, no me importa porque ando muy bien de dinero y puede dar mi familia lo mejor. Las cuentas cuando alguien fallece se bloquean automáticamente. Entonces tienen que los herederos apechugar con los gastos y luego ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que el que mejor suele andar de dinero lo suele pagar, y luego para verse a la hora de... porque nos ha pasado alguna vez en el testamento, a ver cómo hacemos cuentas. No, pero reclamar a los cuñados. Era lo que decíamos, de quién paga esto, ¿no? Lo que decíamos de los congresos. ¿Quién paga esto, no? Oye, que el muerto no lo paga. El muerto no. Por eso digo no que ha podido pagar, como es el caso de Francas, un aliciente. Bueno, pues para poner orden en eso también, que hay que poner orden, también en eso, pues Incos, que es lo mejor para ordenar nuestros seguros y sentirnos seguros con nuestros seguros. Llamen ustedes al 91 032 6947 y pregunten de mi parte por este señor, Fernando Sánchez. Radio Inter. Servicios informativos. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. La oficialización de la candidatura de Susana Díaz a las primarias del PSOE ha disparado los posicionamientos y las reacciones. Ahora, con todas las cartas sobre la mesa, se toma partido, como ha hecho en Onda Cero el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Parece como si acababa de llegar, y ha sido una persona que ha dejado absolutamente dividido el partido. ¿Por qué? Porque cuando perdió el apoyo de aquellos que lo encumbraron, se dedicó a dividir el partido en vez de a generar nuevas mayorías. Cuando él pierde la confianza de Susana o de Chimo o de Tomás, podía haber conformado o haber intentado conformar una nueva mayoría con apoyo de otras federaciones. Hizo lo contrario. Empezó a laminar a la gente que no lo apoyaba en Madrid, en Castilla y León, en Galicia. Fue dividiendo el partido por todas partes, y este es el PSOE que hemos heredado de Pedro Sánchez. Duras palabras de Vara contra Pedro Sánchez, también desde el partido mayoritario, aunque con respeto y distancia por ser cuestiones internas. Se habla de los candidatos, así lo ha hecho en la COPE el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Prefiero, lo digo como ciudadano y lo digo como español, yo prefiero que tenga opciones al secretario general de un partido alguien que tenga alguna experiencia de gobierno a otras personas que no han gobernado nunca. Es verdad
que si esa persona tiene experiencia de gobierno y su modelo de gobierno es la gestión en la Junta de Andalucía, me preocupa. Pero dicho esto, entre tener alguna experiencia de gobierno, aunque no sea buena, y no tener ninguna experiencia de gobierno, yo prefiero a alguien que tenga experiencia de gobierno. No podemos olvidarnos de que este lunes termina el plazo que ha dado Ciudadanos al Partido Popular para que cambie al presidente de Murcia, y su secretario general ha anunciado que se sentará a hablar con los socialistas para convencerlos de que la salida más lógica, si el PP no da su brazo a torcer, es la convocatoria de elecciones. Tampoco podemos olvidar que en lo que se refiere al devenir judicial de este asunto, hoy declaran los peritos en el caso auditorio y podría ser que se retirará la imputación contra Pedro Antonio Sánchez. Habrá que ver cómo evoluciona el caso. En lo económico, destaca el testimonio de un protagonista del sector financiero que ha pasado por los micrófonos de Capital Intereconomía. Se trata del consejero delegado de Bankia, José Sevilla, quien ha resaltado la importancia para el sector de la subida de tipos que se avecina. Bueno, yo creo que ese es un factor importante para todo el sector bancario europeo y para el español, y en concreto para Bankia. El hecho de que por fin los mercados pues parece que sí que empiezan a atisbar que a lo largo del año 2018 y con más intensidad en el 2019 los tipos de interés a corto plazo pueden subir moderadamente, pero esa subida moderada nos cambia radicalmente la ecuación de rentabilidad a los bancos. La información de los mercados en tiempo real. Las caídas mandan en la renta variable europea y el IBEX 35 no se salva de esa tendencia. Cae hasta ahora un 0,88%, se coloca en 10.218 puntos. En las materias primas y según las pantallas de XTB también comprobamos números rojos. Del 0,55% es la caída para el Brent, que se coloca en $50,52, y del 0,81 el recorte para el West Texas está en $47,58. Bolsa de Madrid, Ángeles Lozano, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las dudas políticas y económicas en Estados Unidos están debilitando al dólar y también a las bolsas europeas. El IBEX 35 en plena corrección se aleja de los 10.300 puntos con los que cerraba la semana pasada en zona de máximos desde diciembre de 2015. Están cayendo principalmente los títulos de las acereras, IAG y también los bancos. El selectivo español en 10.216 puntos baja un 0,9%, prácticamente lo mismo, en torno al punto porcentual, están bajando los otros índices europeos en una jornada en la que no hay movimiento apenas en el mercado secundario de la deuda. La prima de riesgo se mantiene en 130 puntos básicos. Acabamos de conocer el índice IFO de confianza empresarial en Alemania. Se ha quedado en el mes de marzo en 112,3 puntos frente a los 111 que estaban esperando los expertos. Por lo tanto, por encima de las expectativas. En cualquier caso, el día es claramente vendedor. Veíamos una jornada de cierre mixto en Wall Street el pasado viernes. Hoy ventas predominantemente en las bolsas asiáticas y sobre todo esas dudas después de que no pudiera ser sometido a votación por la falta de apoyos el cambio, la reforma sanitaria en Estados Unidos, la derogación del Obamacare. En cuanto a valores protagonistas, ArcelorMittal e IAG, así como Acerinox, se están dejando en torno a un 3,5%. Por detrás, CaixaBank, Mapfre y Santander cayendo casi un 1,5 porcentual. Solo un valor subiendo, y además por la mínima en el IBEX 35, se trata de Red Eléctrica Corporación. Y ya si nos fijamos en los mercados de divisas, cruce euro-dólar de 1,0865 dólares por euro, es decir, recupera un 0,6% la moneda común europea. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y de forma permanente en intereconomía.com.